Bueno, muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos de nuevo a una de nuestras charlas de Hornbeat 2020. Hoy tenemos una invitada muy especial, muy querida por nosotros, por el equipo de Hornbeat, que por supuesto que la conocemos y sabemos de su maravilloso trabajo y su amor y su pasión por la música. Julie Martínez, buenos días, buenas tardes en San Salvador. Bienvenida. ¿Cómo se dice Waltercito en portugués? White Hat y no sé, ya lo olvidé. Bom dia para ustedes en Colombia, boa tarde aquí en Brasil. Nada, muchas gracias, Waltercito, muchas gracias a Diego, a Daniela, a Indira, por esta gran idea, fantástica idea que yo sé el trabajo que da para organizar estas cosas, entrar en contacto, pero pues en este momento creo que conseguimos aprovechar lo bueno de la situación y fue poder unirnos más a través de lo virtual. Entonces, pues nada, felicidades y muchas gracias por la invitación. Qué excelente trabajo. Bueno, voy a empezar entonces leyendo algo de tu biografía, de tu recorrido a través de la música. Entonces, comenzamos. Julia Andrea Martínez Gaitán, corno francés, dirección coral, Colombia, máster en educación musical de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, coral y la preparación de nuevos formadores y directores corales. Músico cornista con énfasis en dirección sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia. Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio del Tolima, donde obtiene su grado de músico bachiller. Posteriormente, ingresa al Conservatorio de Música de la Universidad Nacional, donde realiza sus estudios superiores con el maestro Jerney Díaz. Realizó la profundización de dirección sinfónica con los maestros Libardo Saavedra y Patricia Vanegas. Participó activamente dentro del segundo y el tercer festival y Academia Internacional de Cornistas de la ciudad de Manizales en el año 2008 y 2009. Como músico instrumentista participó en diversas orquestas de su país como corno principal de la fila en la ciudad de Bogotá. Del año 2011 al 2016 fue integrante de la Orquesta Juvenil de Bahía y en la actualidad participa de proyectos especiales con grupos de cámaras del programa musical Nojiva en la ciudad de San Salvador, Bahía, Brasil. ¿Sí? Nojiva, Nyojipa. Nojiva, ok. En su trayectoria pedagógica fue formadora de músicos jóvenes en iniciación musical, coro y corno francés en diferentes programas de formación musical de su país, de los cuales se destacan Instituto Técnico Industrial Don Bosco, Banda Sinfónica de Cibaté, Banda Sinfónica de Chocontá, Cundinamarca, y el programa Tocar y Luchar de Capán. En la actualidad es formadora de coros infantiles y juveniles del programa Neodiva, coordinando las prácticas de formación coral de las instituciones y preparando nuevos monitores directores en el área. Desde el año 2012 recibe capacitaciones dentro del programa Construir Cantando de la CAF, Banco Andino de Fomento, con los maestros de la Escuela Cantorum de Venezuela como Jesús Ochoa, Ana María Raga, Luminar Arismendi y Pablo Morales, participando en el Gran Coro Andino en el año 2012, en la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven al lado de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Y en el año 2016, siendo parte de la Orquesta Sinfónica, siendo parte de la capacitación de directores corales organizado por la CAF en la ciudad de Caracas, Venezuela. Desde el año 2012 hasta hoy viene realizando diversos cursos especializados en prácticas de musicalización y adquisición de herramientas pedagógicas para este enfoque con instituciones y maestros de grande renombre en Brasil. En el año 2018 realizó un intercambio con la HEM, Ciudad Escuela de Música de Génova, en donde participó de masterclass y capacitaciones en formación de canto y dirección coral con el maestro Celso Antunes. Durante su estadía, conoce el programa de formación musical del Instituto Jean Dalcroze en la ciudad de Ginebra, Suiza, y el Instituto Edgar Willems en la ciudad de Lyon, Francia. En su trayectoria en el programa Neojiva, Núcleo de Estado de Orquestas Juveniles e Infantiles de Bahía, tiene la oportunidad de participar en clases de dirección con reconocidos maestros en la práctica orquestal y coral. Bueno, impresionante todo este camino, toda esta experiencia, todo este cúmulo de habilidades que has desarrollado a lo largo de estos años. Recuerdo mucho que
tuve la oportunidad de compartir contigo en la Orquesta Sinfónica Juvenil y recuerdo mucho que lo último que tocamos fue Gershwin, algo de Gershwin, que fue el Rhapsody in Blue. Tocaste el primer corno y hizo una cosa muy chévere, muy bonito. Bueno, bienvenida, Julie. Y en la banda sinfónica también tocamos juntos, en la banda Cundinamarca. En la banda, sí, claro que sí, con Orlando, una grandiosa fila, compartimos muchísimo. Claro que sí, grandes recuerdos. Bueno, una vez más, bienvenida. Quisiera iniciar preguntándote acerca de tu camino en la música. ¿Cómo has conectado la formación que tuviste desde el conservatorio en el Tolima, pasando a la Universidad Nacional, conectándolo con toda esta experiencia de la dirección de coros, de la formación musical? Cuéntanos cómo ha sido ese recorrido, uniendo todos estos caminos. Pues, Walter, yo creo que todo se limita al llamado que la música hizo para mí cuando tenía aproximadamente 8 años. Bueno, hago parte de una familia no académica musical, pero pues sí con música siempre. Mi papá es, digamos que un amante así arduo de siempre estar escuchando música. Crecí con música, no la música académica, como digo, no es música académica, pero crecí haciendo música empíricamente, pero haciendo música. Recuerdo a los 7 años participé hasta de un concurso de canto, lo gané, entonces había algo musical dentro de mí que me llamaba muy fuertemente. Cuando apareció la oportunidad de participar de un grupo de tuna, ¿no? que hay en Colombia, esto fue algo que fue esa luz como, es eso y quiero hacer eso. Recuerdo que teniendo 10 años, mi mamá que está aquí presente lo recordará mejor, había varias oportunidades de otros colegios, ¿no? Salir de la primaria para el bachillerato, entonces, ¿dónde va a estudiar? ¿Qué va a hacer? Bueno, entonces, pues, mi mamá me tenía así algunas propuestas, pero algo entró en mí, la profesora que era la directora de la Tuna, me presentó el conservatorio, decía, existe el conservatorio, quieres estudiar música, hay el conservatorio, hay que hacer pruebas. No quedaba muy cerca de mi casa, pero pues también no tan lejos, ¿no? Yo vivo más o menos en un lugar central vivía, ¿no? En Ibagué. Pero pues fue algo que como que yo sentía que era lo mío, sentía que lo vivía, quería hacer eso, y pues se me colocó en la cabeza, creo yo que de una forma un poco terca, ¿no? De quiero hacerlo, pero al mismo tiempo no me arrepiento de nada, y pues eso fue lo que me llevó a entrar al conservatorio, con algo muy claro que quería hacer música. Y pues el conservatorio en aquella época ha cambiado algunas cosas, cambió hasta de nombre, ¿no? Lo que es conservatorio ahora a lo que era el conservatorio de nosotros cuando estudiaba con Diego. Era pues otro pensamiento, quedaba en el centro y eso. Pero pues entrar en el conservatorio y tener la oportunidad de vivir tantas experiencias musicales, desde el corno francés hasta hacer prácticas pedagógicas, cantar en el coro. Yo tuve la gran oportunidad, yo no creo que nada es por casualidad, creo que la música llega a nosotros y nos encuentra en el momento cierto. Mi profesor inicial fue Elmer Sanabria también muy comunicado con la parte de musicalización. Él era el que organizaba el coro infantil en Navidad, entonces yo era cornista siendo su alumna, pero al mismo tiempo era su cantante, pues, y su pupila detrás de él todo el tiempo, junto con Daniel Oviedo, o sea, personas así que quiero. Después ya pues entré en ese ámbito del corno con seriedad, estudiando con Hernán. Arnoldo no era mi profesor, pero pues estaba ahí presente, siempre estaba en ese cuento. Entonces fueron tantas experiencias musicales que definitivamente me hicieron ver un mundo muy grande en la música, no solamente el corno, que crearon en mí muchas curiosidades. Entonces, pues nada, tuve la oportunidad también, dentro de esas no casualidades, oportunidades que da la vida, de antes de graduarme tocar con la Sinfónica Juvenil, llamada por el maestro Ernesto en aquella época, donde él mismo me mostró, él me abrió las puertas, él me dijo, Julie, ven a Bogotá, yo le dije al maestro, yo no tengo en este momento un recurso para vivir en otra ciudad, pero él me dijo, no te preocupes, ven aquí, tienes el subsidio de la orquesta, y pues ya tenía la experiencia que el conservatorio nos brindó de tener esas prácticas pedagógicas, donde el maestro también me abrió la oportunidad de dar clases. Recuerdo que eran clases de solfeo, pues para niños.
donde esos recursos pues me dan la posibilidad de estar en otra ciudad y poder estudiar. Estando en Bogotá justamente, conocí al maestro Gerney, también, gran oportunidad. Un día estudiando en la juvenil, él me dijo, hay una vaga en el básico, preséntate. Me presenté, pasé, porque pues lo primero era llegar a la ciudad, establecerme, conocer cómo eso, claro, siempre viendo la Nacional como un sueño, ¿no? En Ibagué recuerdo que en esa época nos hablaban de la Nacional, era aquella cosa así, recuerdo haber tenido unas clases con Oscar Benavides, entonces era un sueño real entrar en el conservatorio. Cuando ya el maestro Germán me dio esa oportunidad, pues entré en el básico y de una, vamos para el frente, comencé la universidad, siempre con esa pasión por lo que era el canto, siempre con esa pasión de lo que era la musicalización. Y yo era cornista, continúo siendo cornista en formación en aquella época, pero pues lo que me daba el sustento, digamos, era la educación. Entonces yo daba clases en la juvenil, daba clases en una academia y así me fui pues uniendo a esos programas de formación que tú dijiste, el Centro Don Bosco, Cibaté, tuve esa oportunidad de trabajar en un colegio, una experiencia muy difícil, lo diré, o sea, lo diré pues el resto de mi vida, que trabajar en un colegio, con tratar de colocar música dentro de un colegio en medio de la matemática y eso sin tener un énfasis musical es muy difícil. Pero bueno, tuve todas estas experiencias, terminé mi carrera. Cuando terminé mi carrera entró la pregunta, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿No? En este momento yo veo Colombia muy abierto a las prácticas musicales, pero pues en esa época teníamos la juvenil, teníamos la banda de Cundinamarca y no había nada más, pare de contar, porque pues estaba la sinfónica, estaba la filarmónica, pero pues con su planta clara, a veces aparecían los conciertos supernumerarios, fui invitada a algunos de ellos, pero pues como estabilidad laboral, ya tenía una hija, entonces no podía pensar solo en subsistir para mí, sino subsistir pues para la familia. Entonces, pues me colocó a pensar, ¿y ahora qué? Entonces, en eso, en el análisis, tuve la oportunidad de hacer dirección sinfónica en la universidad y haciendo la dirección sinfónica, de nuevo ese, ¿cómo te digo yo? Como ese angelito, esa cosa que tiene uno de adentro siempre, de buscar más, siempre tuve esa curiosidad de la parte coral y la parte coral ya había cantado en coros, me gustaba, o sea, lo viví, lo disfruté cuando niña, de todo mi proceso en el conservatorio. Entonces, pues el último semestre, hablando con la maestra Patricia, me dio la oportunidad de hacer ese trabajo de dirección coral, me ayudó mucho, y pues trabajaba en el Don Bosco justamente dirigiendo un coro de jóvenes, en la parte pues también de iniciación musical. Entonces, pues esto me llevó a pensar, quiero hacer una maestría en dirección coral. Eso fue en el año de 2011. Estaba todo ya pues buscando ICTs, definitivamente para mí era claro que yo quería estudiar con el maestro Alejandro Zuleta, era un sueño que pues tristemente no se me cumplió, él está allá, es un ángel más en el cielo, pero que dejó un legado impresionante en la educación musical. Y estando en esos procesos pues de querer estudiar, de hacer dirección coral, vino la oportunidad de venir, disculpa, de estar aquí en Brasil, de venir, viajar con mi familia, inicialmente pues en la orquesta como cornisa, porque el instrumento no me deja nunca, y pues estando en la orquesta conocí el coro en un concierto, había una formación coral, los conocí inmediatamente, de nuevo ese angelito viene en mí y dice, vamos, que allá hay una buena oportunidad. Busqué al maestro, le dije, maestro, por favor, déjeme participar de sus ensayos, quiero ver cómo se hace música coral aquí en Brasil, pues porque ni sabía hablar bien portugués, aún no lo sé hablar bien, aún invento muchas palabras, pero me llamaba mucho la atención ese grupo, y desde el primer momento que los conocí es amor a primera vista. Ellos lo saben, los jóvenes de ese coro saben que no fue solo el coro, no fue solo el programa, son ellos, y entonces fue algo que me fortaleció el pensamiento de la construcción del ser humano, que el coro existía, o la orquesta existe, o todas esas formaciones musicales existen por el alumno que está presente en esa formación. Entonces la construcción de diversas personas haciendo música definitivamente me apasionó y comencé, ya no estaba en un ensayo sino en casi todos, hasta que un día el maestro me dijo, pues Julie, usted está aquí todos los días, pues hágase cargo del coro. Y yo, bueno,
Y nada, me hice cargo del coro, este coro, jóvenes súper talentosos, súper así con potencial muy grande, y fueron apareciendo así cosas como, haga otro coro, haga otro coro, haga otro coro, necesidades del coro, y llegó un momento donde pues yo lo hacía, pero pues también veía que yo sola no podía hacerlo todo, y no había más maestros para eso. Entonces, pues yo dije, bueno, vamos, me gusta la idea de multiplicar esa práctica coral, pero pues quiero fortalecerlo con las personas que pueden ser formadas dentro del trabajo que hago. Entonces, eso ya es en San Salvador, ¿no? En eso Ojibá, es San ¿no? Salvador, o sea, ya Sí. aquí en Brasil, entonces, como te digo, o sea, ya dirigiendo el coro y todo eso, yo tocaba en la orquesta también, o sea, hacía todo como ese trabajo de dirigir el coro, trabajar toda la parte coral y tocando en la orquesta, participando de las giras y todo eso de la orquesta, haciendo programas de música de cámara, que es algo que me apasiona también totalmente. Y pues nada, entonces, en el año de 2013, apareció pues también la oportunidad de hacer la maestría en la UFBA, y para hacer la maestría ellos presentan unos profesores con especialidades, pero somos nosotros los estudiantes que presentamos un proyecto para que ese proyecto sea desarrollado con la ayuda de estos profesores, según su experiencia. Entonces, pues Como inicialmente yo un tenía tipo de claro que, tutor. exactamente, tutor. Entonces, inicialmente tenía claro que sería en la parte de coro, eso ya estaba claro para mí, en la parte de educación, pero pues yo quería ir a algo más. Entonces, pues, como tú lo leíste, conocí también el programa de la CAP con maestros inspiradores, pues que los amo de todo corazón, y ellos me presentaron algo que me pareció muy interesante, que es el programa de Construir Cantando y formación de formadores. Entonces yo dije, pues es que es eso lo que yo estoy haciendo, o sea, yo estoy llamando porque no tengo nadie más, me están pidiendo una multiplicación de coros, no tengo nadie más que trabaje conmigo, pero yo veo jóvenes potenciales para trabajar conmigo. Entonces, relacioné mi maestrado con el programa de formación de formadores, acreditando, pues creyendo que tenemos gran potencial de esos jóvenes para, para multiplicar lo que es la educación musical, no solamente el canto coral, sino la educación musical. Y pues ahí viene todo eso, Eso es todo algo, ese trabajo. eso es algo súper interesante de lo que vamos a empezar a hablar ahora, porque hace unos días atrás tuvimos una comunicación pues bastante amena, bastante chévere, y hablamos de un montón de temas genial. Y es referente, yo te hablaba de la iniciación musical, y tú me decías, a la musicalización. Entonces quisiera que nos explicaras qué es la musicalización en Brasil, cómo la Ay, conciben, Dios mío, para quién Walter. está dirigida. Qué pregunta más difícil, ¿bien? Nada, Waltercito, como yo te digo, yo creo que las cosas no son por casualidad. Esa charla que tuvimos juntos, aprovecho, un besito, Jesucito, te estoy viendo aquí, muy lindo. Jesús Ochoa, maestro, mentor del programa de Construir Cantando en Venezuela, de la CAF, lo conocí, fue uno de esas personas que me dio esa luz a la educación musical. Entonces, un besote, Jesús. Waltercito, iniciación musical y musicalización. Después de esa charla que tuvimos, que entramos, ¿no? Entramos hasta en un ámbito filosófico de qué era iniciación musical, qué era musicalización, dentro de la visión latinoamericana, ¿no? Que pues aparentemente es lo mismo, pero eso me llevó a preguntarle a otras personas. Entonces, tu pregunta la llevé a otras personas. Y llegamos al consenso, pues, como a la relación de que definitivamente la musicalización es un proceso que no para, es un proceso que va siempre, es un proceso de percepción que va en nuestra vida musical y que tiene que empezarse desde el primer momento. O sea, ayer, por ejemplo, hablaba con una persona justamente sobre eso y ella hablaba de la importancia de la primera infancia, de cómo creemos muchas veces que el niño no tiene capacidad por ser niño, que el niño solo juega e imagina, pero que él no tiene capacidad de aprendizaje. Entonces, esa iniciación musical, vamos a decirlo así, se piensa en niños por medio del juego, por medio de trabajo lúdico, ¿sí? En la obtención pues, de contenidos musicales, pero esa musicalización es algo que está con nosotros toda la vida, o sea, siempre vamos a estar musicalizando desde el pensamiento de la percepción, desde el pensamiento de ordenar, desde el pensamiento, lógicamente que si tú hablas de musicalización para un joven ya o un adulto va a ser ligado al raciocinio y esas cosas, o sea, procesos
para cada una de las edades, segundo el lenguaje de las edades. Y pues nada, me parece algo muy importante. Yo pensaba algo que lo he vivido dentro de mi práctica personal, como lo he visto, y es la dificultad de muchos músicos entender la importancia del canto en esa formación musical, y la dificultad de muchas personas darle la importancia al solfeo también. ¿Sí? O sea, lo estoy diciendo también, Julie, o sea, también lo cuestioné muchas veces. Entonces me entraba pues la relación de si tú ves una persona, vamos a decirlo así, un niño él dice, ¿para qué voy a aprender a leer, a escribir y a leer si yo ya sé hablar? Entonces sería lo mismo que como si decir, ¿para qué yo voy a aprender a cantar? ¿Para qué yo voy a aprender a solfear si ya estoy tocando melodías hasta mucho más difíciles? Lógicamente lo que es el oído, ¿no? O sea, de eso de aprender por oído y nunca colocarlo en una partitura y esas cosas. Pero pues ahí viene la cuestión de que en el caso de el niño aprender a hablar, a aprender a escribir, la relación es bien diferente porque el niño habla por imitación, el niño habla porque su contexto lo está haciendo. No es que el niño que hable alemán es más inteligente que el que habla español, ¿no? Todos hablamos por los diferentes idiomas porque es nuestro contexto, porque es lo que escuchamos, porque es lo que imitamos. Entonces esa imitación lleva digámoslo así, como a la alfabetización, a la musicalización, pues, a la iniciación musical. Y ya entrar en el raciocinio y todo, ya sería como el aprender a escribir, ya organizar, ya hay símbolos. Entonces, nosotros creemos que el tocar el instrumento es ese primer paso, ¿no? El primer paso es primero descubrir la música dentro de nosotros, que sería el hablar. Primero está dentro de nosotros para llevarlo al instrumento. Entonces, dentro de toda esta experiencia, dentro de toda esta pues carreta del cuento de la musicalización, vine a descubrir que simplemente el instrumento, sea cual sea, no estoy hablando del corno, sea cual sea, es un amplificador de la música que ya está dentro de mí. Pero para eso hay que ser trabajada la música dentro de mí para que el instrumento amplifique eso que ya está claro dentro de mí, dentro de ese proceso de musicalización. Por eso pienso que no para. No es solo en la clase de iniciación musical, en la clase de musicalización, cogí un instrumento y no, o sea, es un proceso continuo de desarrollo de habilidades internas para ser llevadas al instrumento. Entonces, esa importancia es lo que me ha hecho, lo que tú decías, me ha hecho linkar una cosa con la otra, de lo que es ser instrumentista, ser educadora musical. No sé si fui clara, pues. Claro que sí, por supuesto y totalmente de acuerdo. Es decir, debe haber una internalización previa, una experiencia formadora que nos permita proyectar todo lo que nosotros vayamos a desarrollar plenamente en un instrumento. Es una cosa que es supremamente importante y que muchas veces se deja de lado. Yo quisiera que pudiéramos expandir un poco más esta cuestión de la musicalización, más hacia tu experiencia en Neoyiba. ¿Cómo has trabajado tú la musicalización en Neoyiba? ¿Cómo es este proceso con los niños? ¿Qué edades tienen los niños que están dentro del proceso de musicalización? ¿Qué actividades, qué herramientas metodológicas trabajan con estos niños? Pues Waltercito, la verdad es que aquí en el programa, yo soy la coordinadora del programa coral y formación de los monitores corales. Existe una persona que hace la formación de iniciación musical, que es otro coordinador. Aquí hay niños, tenemos desde los 6 años haciendo coro, otros en iniciación musical, pero pues todo ha sido una experiencia, de, como yo decía, o sea, el contexto afecta mucho los diferentes procesos. ¿Sí? O sea, yo me imagino que la educación que tuvo Indira, la educación que tuvo Diego, la educación que todos tenemos en esa primera infancia, de una u otra forma es bien importante para nuestro desarrollo musical. Entonces, pues nada, lo que se busca es que la actividad sea viva siempre, lo que tú decías, tener esa que sea interno, pues esa práctica musical, pero siempre siendo viva, porque lo más importante, creo yo, es que ella sea inspiradora y motivadora. O sea, llevar a un niño con lenguaje adulto o llevar a un adulto con lenguaje de niño, tiene que ser muy relacionado con las edades, tiene que ser muy relacionado al interés del niño, como te digo, el contexto.
Entonces, la educación Julie en Colombia, lo que yo viví, mi educación de mi casa, el apoyo que yo tuve en mi casa, la compañía, como ustedes pueden ver, toda mi familia está aquí. Entonces, siempre tuve ese apoyo familiar muy presente que en algunos casos uno no ve. Entonces, nosotros tratamos pues dentro del programa y dentro de lo que sería Julie, pues su formación, esa importancia del ser humano como un ser humano y la formación del ser humano a través de la música. Lógicamente, música por excelencia. No es simplemente vamos a juntar niños para hacer la musiquita, de qué bonitico, no, sino vamos a juntar niños dentro de una inclusión social, con diversas características sociales, pensando en una práctica activa, pensando en una práctica formadora y con excelencia. Entonces, pues ahí vienen todas estas cosas que hablábamos tú y yo de entrar a buscar sobre esas herramientas, capacitaciones. Entonces, pues la oportunidad que yo tuve y que yo sé que continúo teniendo con los maestros de la Escuela Cantorum, que tuve en Ginebra, que tuve la oportunidad de conocer el Instituto Dalcroze, ¿sí? Que no lo tengo en un libro, sino estuve allá. Entonces, todas esas oportunidades nos dan herramientas para que la multiplicación sea clara y para que el alumno reciba las mejores herramientas. Nosotros tenemos un objetivo dentro del programa que es la construcción del ser humano a través de la música. No, el objetivo de nosotros no es formar músicos, es formar seres humanos a través de la música. Pero yo soy de las que creo, y lo he dicho a todos mis alumnos, estoy en la total responsabilidad de dar las mejores herramientas para todos. Si de esos todos, 5 quieren ser médicos, 4 arquitectos, 3 biólogos, no sé qué, y hay uno que quiere ser músico, él va a tener las mejores herramientas para que garantice que él va a ser músico. Él no está aquí solo por estar y por decir que está incluido dentro de una formación, sino que él está aquí para recibir la mejor educación que podamos dar. Entonces, es una preocupación, no solo mía, es una preocupación del programa en la búsqueda de la excelencia y de la formación que nos estemos formando siempre pues para tratar de brindar los mejores pasos y con toda esa preocupación, ¿no? de organizar por edades, de organizar en los grupos adecuados, en qué momento dar el instrumento, dando el instrumento, la importancia del solfeo, la importancia de cantar, pero pues igual nos encontramos, como lo venía diciendo, ¿no? Personas que dicen, ¿para qué canto si yo ya toco? Mi instrumento ya me hace fantástico, entonces ¿para qué yo cantar? ¿Para qué hacer algo dentro de mí si ya el instrumento lo está haciendo por mí? Pero pues ahí estamos, yo creo que es haciendo, descubriendo, experimentando y sobre todo formándonos, es lo más importante, ¿no? Estar formado para eso. Entonces, bien claro. Me gustaría mucho, no sé si tú lo pudieras colocar, Orlando o Dani o Diego, que están en la plataforma, no recuerdo, si pudiéramos colocar en el chat el link de Nojiva, como para que podamos entrar en contexto a las personas que no conocen el programa donde tú trabajas y donde está Orlando también, que la gente pueda entrar a la página y mirándola y ir observando. Yo recuerdo que dentro de todas estas maravillosas experiencias tuvimos la oportunidad de concebir hace unos años en Caracas. Tú estabas de hecho lo leí, estabas en un encuentro coral y justo en ese tiempo estaba Rades ahora y se congeniaron un montón de encuentros y cosas muy maravillosas. Y por supuesto de la charla que hablábamos y de todos los encuentros que has tenido, quisiera preguntarte acerca de lo siguiente. Dentro de todas las metodologías que tú has aprendido, Dalcroze, Orff, Kodály, todos estos caminos, yo quisiera que nos pudieras hablar acerca de esa experiencia que tuviste con el Dalcroze, con Kodály, con todo lo que estuvimos hablando hace unos días atrás. Cómo funciona esta metodología, digamos, cuáles son los requerimientos que se necesitan para impartirla, cómo observaste tú la infraestructura que tienen ellos allá para poder dictar estas materias y cómo la gente también se profesionaliza en el Dalcroze y en estas metodologías de la enseñanza. Sería muy interesante que nos pudieras hablar acerca de eso. Pues, Walter, o sea, como te dije, dentro de toda esa experiencia, cuando uno tiene claro lo que quiere hacer en la vida, aparece la pasión. Entonces, definitivamente yo tuve claro, no cuando hice mi formación universitaria, sino desde los 8 años, yo sabía que mi pasión era hacer música.
y en ese hacer música fueron apareciendo diversas prácticas, entró la práctica pedagógica y yo me tuve que enfrentar a muchas realidades, algunas muy difíciles, muy difíciles, pero que también me ayudaron a construir mucho. Y entonces dentro de esa necesidad de saber más, tratando de darle una buena educación musical al alumno que nos colocan enfrente, tratando de crear esa relación del ser humano, fueron apareciendo esas pedagogías, vamos a decirlo así, que son las pedagogías activas, que como su nombre lo dice, es el alumno activo, no es el profesor repitiendo, el alumno como conocedor del conocimiento absoluto, sino el profesor construyéndose junto al alumno, que es más o menos, o sea, también es uno de los lemas pues, del programa, que es aprende quien enseña, pues, entonces, enseñando, yo estoy aprendiendo, y ahí fueron apareciendo entonces estos métodos, el método Kodal, pues, totalmente relacionado con el canto, porque ellos ven el canto como el principal instrumento de desenvolvimiento musical. Soltan Kodali, aparece también pues el Dalcross también en esa necesidad del entendimiento corporal para la formación musical, y Edgar Willems, que es el desarrollo del ser humano a través de la música integral, y la cuestión de los principios vitales que la práctica musical puede desenvolver en el niño, en el trabajo de valores y todo eso, desde lo humano, pues, hasta lo mental, hasta el raciocinio pues, musical. Y pues nada, o sea, estas metodologías, existe Orff, existe Suzuki, también todos ellos relacionados a una necesidad específica en países diferentes, pero todos pensando, todos con la preocupación del desarrollo del ser humano con una práctica musical clara. Entonces, pues, siempre lo que tú dices de radio, que parece como si fueran todos milagros, o sea, yo estoy voy a cantar con un coro en Venezuela, llamo a Walter, le digo, Walter, venga, quiero conocer un poco, sé que Radio está aquí, me lleva, y tuve la oportunidad de conocer a Radio Bávora así. Vi el ensayo general del cuarteto haciendo Schumann, así en vivo y en directo, sentada enfrente de él, que esas oportunidades pues no las tienen muchas personas, entonces pues creo pues en esos milagros. Y tuve la oportunidad, pues estando en Ginebra, de conocer el Instituto Dalcross. Pude ver cómo es una organización muy clara, ellos creen en el ser humano como tal, entonces no son grupos muy grandes, no son más que 6, 7, creo que lo máximo son 10 alumnos, justamente para que en una clase tú puedas dar esa individualidad, puedas estar observando el proceso del estudiante, cómo le está, y con edades específicas, o sea, creo que 6 a 8, 4 a 5, o sea, con edades bien claras, pues, está también para el lenguaje musical, y que eso también ha sido relacionado en los otros métodos, ¿sí? O sea, tener un niño de 5 años con un niño de 13, no más decirlo, un niño de 5 con un niño de 8 parece que son solo 3 años de diferencia, pero pues quien ha tenido la experiencia con niños sabe que no son solo 3 años, es un espacio grandísimo de entendimiento, y además que los de 5 son casi bebés en proceso y los de 8 ya son casi adolescentes que lo saben todo, ¿no? Entonces, ha sido como esa necesidad, Walter, de poder tener herramientas, y pues aparecen estos métodos. Como te dije, siempre tuve el sueño de estudiar con el maestro Alejandro. El maestro Alejandro tiene muy claro el legado que él hizo con la maestra María Olga sobre el método Kodali, por la importancia que él le da al canto. Conocí el Instituto Dalcross, esa parte del movimiento que no es solo movimiento, sí, la importancia del movimiento, pero es la percepción de cada cosa uniéndolo al movimiento, o sea, desde notas, desde arpegios, desde ritmos, desde todo, y cómo lo podemos expresar con el cuerpo y construir un contenido. Y pues en el caso de Willems, también por esas cosas de los milagros, conocí el método aquí en Salvador. Tenemos la directora del Instituto Willems aquí, que se llama la maestra Carmen Metic, y entonces ella me presentó no solamente las prácticas, las vivencias, sino me presentó el método como tal, me presentó los libros. Estamos organizando hasta un congreso el próximo año, justamente para valorizar la práctica del método Willems, esa preocupación del ser humano, y todo muy cuidadoso. O sea, eso es algo muy importante, que el método Willems, o en general los métodos activos,
Voy a dar un ejemplo, o sea, el método, por ejemplo, el método Suzuki no es solo coger el libro Suzuki que encontramos en internet y poner a tocar el o sea, ya entonces ya estamos haciendo método Suzuki, no es un trasfondo, es una necesidad social en aquella época que pensaba en esas personas cómo construir el ser humano, cómo valorizar el ser humano a través de una práctica musical clara y organizada. Pero pues eso, Waltercito, es una cosa de sentarse, estudiar, de vivir sobre todo. Yo le tomé gran importancia a estos métodos el día que tuve la oportunidad de vivirlo, de hacerlo, de jugar, de cantar, de saber que eso era Billion, de saber que eso era Dalcroze, de saber que eso... Porque, digo, o sea, libros existen muchos, pero pues yo soy de las que creo que ni estamos para repetir lo que están los libros, ni tampoco estamos solo para sentarnos a leer un libro. Hay que vivir, hay que hacer, hay que definitivamente, entonces esa vivencia musical que es hasta el inicio de las pedagogías activas, que es vivenciar la música en todo. Entonces, pues es algo que me parece muy importante y es algo que haciendo el maestrado y todo, me quiero pues envolver hasta lo que más pueda y que la vida pues nunca pare para aprender más sobre eso, porque pues somos eternos aprendices. En la música no podemos parar de aprender. Genial, Julie. Todo lo que dices es tan cierto, tan importante, tan valedero. Yo tuve esa oportunidad hace reciente un año. De hecho, tengo una compañera que nos acompaña de aquí, Paula Castaño. Un saludo, también compañera de maestría. Y también Hola, Paula, ¿cómo estás? Violinista, ¿no? No, es pianista. Ah, también estuvo en la juvenil. Entonces, y yo personalmente tuve la oportunidad también de vivir la experiencia del Dalcroze, porque no la conocía, ¿no? Revivir la experiencia del Orff, porque en algún momento lo viví en batuta, pero realmente es muy importante sentarse a experimentar y vivir las experiencias, estas metodologías que nos reinventan y nos enseñan lo importante que es precisamente lo que tú inculcas y lo que has dicho durante todo este tiempo, la importancia de construir y de edificar un ser humano íntegro, completo, ¿no? Bien edificado. Dentro de todas estas dinámicas, dentro de todas estas metodologías que tú has estudiado, que has trabajado, que has vivido, que has enseñado, que has transmitido, ¿qué crees que le ha dejado en la parte, digamos, ya del ser humano a los niños? Aparte, digamos, de lo musical, ¿sí? Sé que, por supuesto, estás en un programa de inclusión social, ¿no? En donde, pues, se recibe a todos los que quieran participar y tengan la voluntad de aprender. ¿Qué crees que ha dejado todas estas metodologías en lo que tú más has insistido? Pues, Walter, o sea, no me creo una total experiencia, pues, en las metodologías. Las coloco aquí hasta como... con el ánimo de incentivar a muchas personas a conocer sobre eso, sobre educación musical, porque muchas veces todos nosotros hemos tenido que pasar por esa experiencia de tener que dar clase, ¿no? Algunos por subsistir, otros porque salió la oportunidad de que chévere, hagámoslo, pero tener mucho cuidado de que muchas veces nos llegan los niños a nuestra clase a ser reeducados, porque no fueron educados. Entonces lo coloco más como un desafío a darle importancia a eso para que por medio de la música podamos educar de verdad. Entonces, y darle importancia al ser humano. Recuerdo cuando estudiaba en el Don Bosco, conocí la filosofía salesiana y pues conocí toda la cuestión de Don Bosco y eso, y aparecía Margarita Bosco, la mamá de Don Bosco. Y pues recuerdo, Orlando, que está aquí, yo siempre me decía que yo parecía Margarita Bosco porque todos los pelados eran detrás mío y así, siempre muy preocupados con ellos. Entonces es algo de Julie, de quién es Julie, de esa preocupación por la persona y que muchos llegaron a esa educación musical con muchos problemas y se tuvo que hacer la reeducación, se tuvo que hacer. Y entonces lo que yo creo que dejan estos métodos, conociendo bien el método, conociendo cuál es el objetivo del método, los principios, sin estar en el contexto, pues en Hungría, no estoy ahora en Francia, no estoy, pero tratando de conocer cómo lo podemos implementar a la realidad que tenemos Claro. en esa aterrizándolos a nuestra realidad.
Exactamente. Colocándolo a la realidad actual, dando una educación musical con la mayor calidad posible, trabajando esa musicalización, esa estimulación, pero siempre para mí es muy importante estar enfocada en la persona que está conmigo. Entonces, ¿qué puedo yo decir al respecto? Creo que el resultado es eso, el resultado es ver jóvenes, el resultado es ver personas que llevan la música para su vida. No, claro, lógicamente me siento muy orgullosa cuando mis alumnos dicen, continúen la música, muchas gracias. Por ejemplo, yo soy feliz de ver a Urro, de ver a Miller, Angie, o sea, personas que yo vi desde el comienzo cogiendo el instrumento sin saber qué es. Recuerdo haber visto a Margie aún estudiando en el colegio, cogiendo el instrumento, y ver que continúan con la carrera musical. Estoy hablando de corno, pero pues también hay de canto, hay otros. Ahora tengo de ese grupo de formación de formadores, algunos de los monitores ya estudian dirección, otros estudian pedagogía, otros estudian licenciatura de la música porque se enamoraron también de este cuento. Pero pues lo más importante es eso, es saber que conseguimos construir con mucho cariño, con una educación de calidad, seres humanos diferentes. Tengo así varios casos de alumnos con muchos problemas, así casi todo el mundo desistiendo de ellos, y ahora pues saliendo a flote con su potencial. Entonces para mí eso es muy importante, tratar de observar al alumno no solamente como una persona que va a aprender el instrumento que yo toco, ¿sí? Sino como una persona que va a ser mejor con el instrumento que yo le voy a enseñar. Y con el ejemplo que yo le voy a dar como persona para que él sea también una mejor persona. Entonces, pues, eso es algo que yo creo que es el resultado, ¿no? O sea, no puedo decir así que soy única ni nada, le debo mucho a mis maestros, le debo mucho a las experiencias, pero pues así como fui inspirada por ellos, creo que también tengo el deber de ser una inspiradora de muchas cosas. Dentro de toda esta experiencia, y yo he sido uno de los veedores y de los testigos del cariño y del amor y de esa necesidad de superación, de educar a los niños. ¿Cuáles creen que han sido los mayores retos pedagógicos a los que tú te has enfrentado a través de tu camino musical? Qué pregunta difícil. Definitivamente, Walter, creo que el mayor desafío ha sido enfrentar problemas sociales, enfrentar la sociedad. Como te digo, una de las mayores experiencias que tuve dando clases fue tener que trabajar en un colegio privado de niños con dinero, papás con dinero, y tener una alumna diciéndome, usted está aquí porque mi papá paga la matrícula y entonces si no fuera por él, usted no estaría. Entonces, la desvalorización cultural que tenemos, tristemente, a la educación y cómo poder cambiar pensamientos. Entonces, esos desafíos, vamos a decirlo así, de contextos sociales es muy difícil. Estoy hablando desde un contexto de un niño rico que no valoriza la educación a instrumentistas que para que de canto si yo ya toco. Entonces, esos contextos culturales es un gran desafío. ¿Sí? Cuando tuve la oportunidad de estar en Suiza, vi niños pequeñitos recibiendo sus clases de violín, sus clases de piano. Es esa valorización de la práctica musical desde chiquitos. O sea, es como cuando, como en Colombia o aquí en Brasil, se vende la idea de que todos los niños tienen que hacer natación, las niñas tienen que hacer ballet y tenemos que hacer clase de inglés, porque se convirtió en una necesidad, pero no es una necesidad de hacer música desde pequeño. Quien hace música es porque como yo o como algunos o nuestros papás encontraron la oportunidad de ponernos, o en mi caso yo quise hacer música desde que tenía 8 años. Pero no es esa necesidad social de que el niño haga música porque lo va a hacer una mejor persona, ¿sí? Va a ser una formación integral dentro de su formación escolar, digámoslo así. Y en otros países es importante. Entonces yo creo que el mayor desafío es eso, es como tratar de cambiar pensamientos y tratar de crear algo diferente, ¿no? Sí, la siguiente pregunta es algo que yo sé que tú has vivido muy bien,
y algo sobre lo cual yo también medité mucho a la hora de tomar la decisión de hacer una maestría en educación, porque siempre me había dedicado a mi corno, y corno, y corno. Y, y pasa mucho cuando el músico busca ser, virar o ser un poco más integral. Es decir, cuando tú empezaste con el corno y empezaste también con todo el bagaje en la educación musical y en la formación coral, ¿cómo manejaste el hecho de que estudiara la cornista y la persona ya preocupada por la formación coral y la educación musical? Es decir, pasa mucho que cuando el músico instrumentista vira a una disciplina que complementa lo que viene haciendo, se dice, ah, es que ya no toca corno, él ahora es profesor, o ah, es que ahora él es profesor y se olvidó de lo demás, ¿no? Entonces, ¿cómo manejaste tú eso? ¿Cómo complementaste el ser cornista, pero el también buscar ser educadora, el también ser directora de coro y decir, hey, es que el músico necesita ser un poco más integral, no es solo decir, sí, por supuesto yo vivo de mi instrumento y dedicaré tantas horas al instrumento y estoy en la orquesta y estoy en la música de cámara y estoy en la banda, no. ¿Cómo manejaste tú esto? Porque yo sé que tú fuiste de las primeras cornistas que siempre estuvo muy inquieta y muy curiosa por ir más allá y buscar más allá del corno. No solo decir voy a graduarme como cornista de la Universidad Nacional, sino yo quiero dirigir un coro, yo quiero hacer iniciación musical, yo quiero enseñarle a niños. Eso es una cosa muy importante y que yo tuve que pensar mucho hace un tiempo atrás y decir, hey, sí, vengo dedicándole mucho tiempo al corno, pero yo siento que necesito algo más para complementar esta información que tengo. ¿Cómo manejaste tú eso? Yo siento que tú viviste eso de una forma muy interesante y sobre todo con los colegas, ¿no? Tú, ah, sí, tú estudias corno, pero pues es que tú enseñas a niños, es que tú eres profesora. ¿O qué eres? ¿Eres profesora de corno o eres profesora de coro? Sí, sí, sí. ¿Cómo manejaste todo esto? Pues, Dios mío. Entonces, preguntas filosóficas, me voy a dar a la parte filosófica. Pues, Waltercito, definitivamente todo en la vida es escoger. Tenemos la oportunidad de poder escoger lo que queremos y tomar prioridades. Entonces, cuando estaba en la universidad y dije voy a ser cornista, me dediqué a ser cornista. Me dediqué a ser cornista y lo viví lo que más pude. Pero pues también recuerdo tener clases con Germain donde él cantaba y me decía cante, 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 cante. Entonces había algo en mí que decía falta algo, falta hacer algo, no solamente tocar coro. Y fueron apareciendo esas otras oportunidades que me llevaron a la parte de la educación musical. Entonces, en ese pensamiento de tomar prioridades, me parece muy importante, me parece hasta lindo hacer una entrevista viendo a mis compañeros tocar el instrumento juntos. Yo sé que Orlando también lo hace. Me parece fantástico porque la música no tiene que salir de nosotros nunca. Entonces, en ese tomar prioridades, llegó un momento que yo también dije, estoy trabajando con humanos, pero yo no dejo de ser humana, o sea, yo no puedo hacer todo al mismo tiempo. Y para tratar de abrazar el mundo, tengo que abrazarlo con calidad, porque no voy a poder hacer todo al mismo tiempo, de creerme que soy la supercornista, creerme que soy educadora, creerme que soy directora, ahora soy coordinadora. Entonces, pues tomando esas prioridades, no puedo decir que dejé el corno, no, pero sí complementé. Entonces, ¿qué significa complementar? Antes yo estudiaba tanta cantidad de horas, ahora ya no puedo estudiar esa misma cantidad de horas, mi prioridad es otra, pero cada vez que el instrumento llega a mí, siento que la música está dentro de mí y la proyecto con el instrumento. Ya siento mucha facilidad para hacer muchas cosas y recuerdo, Waltercito, recuerdo a través, discúlpame, a través también de todas las experiencias que nos has contado, a través de las experiencias que has tenido coral, del Dalcross, del Orff, del Codali, de toda la experiencia que ha alimentado toda tu bagaje como educadora también, como cornista. Sí, claro. Sí, o sea, justamente eso, respetando totalmente, respetando, en momento alguno voy a decir, por ejemplo, yo vivo aquí con un cornista apasionado, o sea, no conozco una persona más apasionada por su instrumento que él. Toca todo el día, toda hora, estudia, pero es pasión. Entonces nunca voy a ser irrespetuosa a decir, ah, no, soy la cornista más apasionada a la práctica del instrumento porque sé que no tengo el tiempo para eso, respeto las horas que se dedican y tiene que ser así, o sea, tiene que ser una dedicación clara a lo que se hace.
pero sí busco complementar esas actividades. Y recuerdo que la primera vez también de esos milagros de la vida que tuvimos la oportunidad de estar con Will Sanders en una charla comiendo pizza y tomando vino, y Will nos decía, él se sentó al lado mío y me dijo, Julie, ponga a toda esta gente a cantar, que canten, no entiendo por qué no cantan. Y recuerdo que él haciendo sus clases de respiración, él volteaba y me miraba, estoy diciendo una clase de corno, o sea, yo estaba dentro de la clase como cornista, y él volteaba y me miraba, ¿por qué no respiran? Enséñeles a respirar, es como el canto. Entonces, son esas cosas que nos ponen a analizar la importancia de vivir la música dentro de nosotros y hacer música con el cuerpo, hacer música primero en nosotros para poderla proyectar al instrumento. Entonces, ese complemento, lógicamente, teniendo cuidado con las prioridades, que no puedo como humana creer que puedo hacer todo al mismo tiempo. Y pues, como tú lo dijiste, ahora no estoy tocando continuamente, pero pues me gustan los proyectos, soy amante total de la música de cámara, más que de la orquesta, más que de la banda. La música de cámara me parece lo más formador del mundo. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de que estoy invitada, hago estudio, me dedico a eso y hago parte de ese proyecto de música de cámara con todo el cuidado. Y definitivamente ya tocar el instrumento para mí es otra cosa, porque ya no es el instrumento que toca por mí, la afinación ya no está el instrumento, ya lo siento dentro de mí, ya siento que me complementa, sin ser experiente en nada, o sea, sin tener la mayor experiencia, así pues creyéndome que lo sé todo, no, aún estoy aprendiendo, pero sí definitivamente, digamos que sintiéndome más confortable con la práctica musical, por todo lo que he vivido, y esa curiosidad que tú dices, que había un algo que uno tiene por dentro, es como ese animalito, esa cosa que dice, hay algo, hay que descubrir más, no puede ser simplemente así. Recuerdo que nunca me gustó conformarme con muchas cosas, y siempre he sido muy buena para hablar, como se han dado cuenta, y también he sido muy cuestionadora de muchas cosas, no me quedo muy contenta tan fácil. Sí, lo sé. Lo sabemos los que Orlando lo sabe. Nosotros, por supuesto, sé que tú has tenido la oportunidad de tener un camino que te ha mostrado muchas perspectivas, la perspectiva de estar en el Conservatorio de Ibagué, la perspectiva de estar en el Conservatorio de la Universidad Nacional, y durante esa la oportunidad de tener una experiencia laboral enseñando en academias, en la Orquesta Juvenil de Colombia, en la banda de Cundinamarca, en la cual pues tuvimos un montón de experiencias. Dentro de tu experiencia también en Brasil, ¿cómo ves, digamos, la infraestructura actual y los movimientos que se están gestando tanto en Ojibá, donde estás en Brasil, como lo que conoces aquí de Colombia? ¿Cómo ves el movimiento, la infraestructura? ¿Qué crees que debemos seguir aportando para seguir construyendo y edificando todas estas metodologías que al fin y al cabo pues son muy valederas, importantes en la formación musical? Entonces, ¿cómo ves estos contextos tanto en San Salvador como en Bogotá, Colombia, aterrizándolo un poco más en Ibagué? Sí. Pues Walter, definitivamente es la preocupación por la formación infantil, de cómo nuestros niños merecen tener oportunidad al arte. Todos nosotros, creo que todos podemos decirlo de esta forma, que solamente quien viene de una familia muy académica, ¿no? Le ve esta importancia, o aquellos que tienen dinero, ¿no? Entonces el papá tiene dinero, voy a pagarle una academia a mi hijo para que toque piano, para que toque violín, no sé qué, pero no es algo importante dentro de la educación. A pesar de que, por ejemplo, aquí en Brasil estuvo el maestro Héctor Villalobos, que se preocupó por eso, creó un programa que era el canto orfeónico, creó un programa con el secretario de Educación en aquella época, donde decía, en la educación tiene que existir práctica musical, o sea, no podemos tener colegios sin práctica musical. Entonces creo que toda esa preocupación ha llegado ahora por todo lo que está pasando, por toda la debilidad social que existe actualmente. Entonces vemos jóvenes desorientados, vemos adultos manipulados, siempre he dicho eso, que manipulados muchas veces por cuestiones sociales y gubernamentales,
no porque no quieran colocar su voz, sino porque simplemente son ignorantes a muchas cosas. Entonces, parte de la educación musical es eso, es crear esa autonomía para cuando él sea un adulto, ser un adulto diferente y un adulto pensando en cambiar la sociedad. No un adulto esperando que todo llegue a él, sino un adulto que sabe que tiene en sus manos herramientas para hacer algo diferente. Porque no está fácil, o sea, no está nada fácil todo lo que está pasando justamente en este momento que nos tuvimos que enfrentar a algo que nadie estaba preparado, y que creo que no existe un libro que nos diga cómo enfrentar un confinamiento de tantos días, de tener que dar clase por el frente de un computador, de tener que tener jóvenes, yo tengo mi hija aquí a 100 días dentro de la casa, sin sus amigos, sin su contexto, entonces cosas tan locas que nadie esperaba y nadie se lo imaginaba. Creo que es esa preocupación de formar, como lo decía antes, de educar y no tener que reeducar, ha podido, lógicamente, trayendo diferentes ejemplos, ¿no? Pues, o sea, Venezuela nos ganó unos pocos años creando su programa, el sistema, donde mostró esa gran transformación social que hizo de inclusión de no sé cuántos millones, pues, de alumnos, porque es una cosa bombástica. Entonces trajo ese ejemplo que fue llevando a la educación musical en otros países, que fue llevando a otras cosas, justamente en el pensamiento del desarrollo del ser humano, y que se ha ido fortaleciendo, o porque existe una persona como aquí, el maestro Ricardo, una persona gestora, una persona visionaria, que dijo, con todo lo que él es como pianista, él no tendría necesidad de crear un programa de estos, él simplemente con lo que ya toca, él ya tiene su nombre, ya tiene su fama, tiene el dinero que quiere, justamente por lo que él formó como instrumentista, pero él tuvo la visión y se dejó influenciar también por la necesidad de cuidar de la sociedad. Entonces eso lo llevó a crear Nueva, inspirado en el sistema, y en Bogotá está ocurriendo ahora, o sea, cuando yo salí estaba Cafam en ese mismo pensamiento, creciendo también en el pensamiento de la inclusión social. Ahora sé que tiene la Filarmónica, sé que existen otros, y definitivamente lo que es social y educativo se está convirtiendo en una necesidad. No sé si ustedes lo han percibido, pero la valorización que las personas le están dando a tener un profesor educando a su hijo enfrente del computador es muy importante. Entonces la educación creo yo que va a tomar un papel muy importante. Tener un niño durmiendo en casa todo el día porque no sabe qué hacer, a tener un niño tocando un instrumento en la casa, creo que hay un diferencial grande. Entonces esos proyectos creo yo que salieron por la curiosidad de una persona y definitivamente por el resultado que ha dado socialmente tener una persona aprendiendo música en el colegio, aprendiendo música en un programa social, aprendiendo música desde pequeño. Entonces, son papás, o sea, todo está en el resultado. O sea, si tú le preguntas a un papá, mi hijo era así y ahora es de esta forma, gracias a la música, eso ya va llamando uno, ya va llamando otro, entonces es un crecimiento que no se puede parar y se va a convertir en una necesidad social. Tengo seguridad de que un papá no va a decir, acaben con ese programa, acaben con eso, porque simplemente nos ayudó a salvar vidas, nos ayudó a dar herramientas sociales, nos ayudó a que el niño tenga por lo menos una visión diferente y no simplemente va a ser un adulto que voy a esperar que todo me llegue, no, sino él va por lo menos luchar por sus sueños y por lo menos construyó sus sueños, porque muchos jóvenes llegan al momento de entrar en la universidad y no saben ni siquiera qué es lo que quieren, ¿no? No tuvieron esa oportunidad de soñar también, que es lo que la música muchas veces nos da. Entonces, pues creería yo que estamos en buen camino desde que nunca se pierda esa importancia con la educación. Genial. Tenemos una pregunta de Daniel Bello. Entonces, wow. Daniel, puedes abrir tu micrófono y preguntar. Dime, Daniel. Hola, Yoli, muchísimas gracias por tu charla, ha sido súper inspiradora, de verdad me quedan muchísimas cosas en la cabeza porque además dices muy bien el por qué carajos estamos haciendo lo que hacemos. Pregúntale usted, ¿para qué está haciendo eso si hay un virus allá afuera? Como tú lo plasmas es impresionante, son las palabras que todos queremos decir pero que muchas veces nos fallan, entonces es realmente inspirador y es muy bonito lo que dices. Yo te puedo preguntar una cosa, Daniel, antes de tú preguntarme. ¿La música te ha hecho más fuerte en este momento de confinamiento? Absolutamente. Es que yo soy un enamorado de este cacharro.
sea, tienes un propósito de vida, o en la calle o dentro de tu casa, nadie te va a quitar ese propósito de vida. Entonces, bueno, creo que ya dije todo. Dime, Dani, puedes preguntar. Coral, nosotros como instrumentistas, horas, muchas horas a esto y nos hemos desconectado de nuestro instrumento primario que es la voz, totalmente. El corno siempre históricamente ha estado muy ligado a los coros, hay muchísimo repertorio para tocar con coro y nosotros nos hemos desligado de eso. ¿Tú qué beneficios, o sea, como en tu parte coral y aparte cornista, qué beneficios ves para estar siempre involucrado en la parte coral y de qué manera muchos, sobre todo los músicos que ya somos profesionales, que ya llevamos mucho tiempo tocando y que no tenemos el acceso a la parte coral ni tuvimos la educación, podemos meternos en ese camino porque creo que es importantísimo siempre cantar? Pues Daniel, lo primero es que la práctica coral te ayuda a desenvolver, existen muchos beneficios sociales que a veces el instrumento no nos da de socialización, que el instrumento a veces también luego como instrumentista nos hace un poco individualistas, ¿no? Yo estoy en mi atril, toco mi parte y muchas veces ni saludo al que está al lado y pues no estoy ni ahí, toco mi parte y cumplo con mi papel. En cambio en el coro no, en el coro hay un poco más de esa conciencia, tanto que el maestro no utiliza batuta, el maestro lo hace con sus manos porque hay ese contacto más claro. Entonces, un beneficio social, vamos a decirlo así. Pero ya pensando en el instrumento, beneficio técnico definitivamente, lo que es la respiración, lo que es la audición interna. Nosotros sabemos como cornistas, quien ha tenido la experiencia de tomar un alumno desde el primer momento que él coge el instrumento, que parece como si fuera un pegue a la nota, ¿no? Como si fuera un dardo y caiga y mira a ver para dónde va. Porque o pega arriba o pega abajo, entonces es mucho tiempo del alumno experimentar hasta grabar esa nota. Entonces, cuando fortalecemos el canto, el sonido está dentro de nosotros. Él no se familiariza con un sonido que el instrumento produce, sino es un sonido que ya está dentro de nosotros y que él simplemente lo va a producir con el instrumento. Entonces él ya sabe que un sol y un mi salen aparentemente con la misma vibración, con la misma cantidad de aire, en la misma posición, pero que no suenan igual. Él ya sabe cuál está más arriba, cuál está más abajo. Entonces esos beneficios, vamos a decirlo así, de percepción corporal, tanto desde la melodía, tanto desde el ritmo, como desde el aire. No sé, Daniel, yo creo que muchas veces tú tuviste clases donde te dijeron respire así, o sea, Will lo tiene muy claro. Will tiene muy claro ese trabajo respiratorio que yo hablaba esta semana con un médico justamente que trabaja, él es cirujano de pescuezo, ¿no? de cuello, disculpa, de cuello, con personas que han tenido cáncer, y entonces yo le decía que para mí era muy extraño hablar de algo que yo no veo. Él lo ve, porque él corta a las personas, él abre y hace su cirugía. Yo no lo veo, pero yo lo siento. Yo siento cuando yo canto, yo siento cómo me vibran algunas partes del cuerpo, yo siento cuando respiro, yo lo siento. ¿Por qué? Porque he entrenado, porque me he tomado el trabajo de cerrar los ojos y dar el espacio a percibir esas cosas que no consigo ver. Yo no consigo ver el diafragma, pero sé que me ayuda mucho para cantar y para tocar. Entonces esa práctica de canto lo que ayuda es eso, a que esas cosas que normalmente hacemos tocando el instrumento sean un poco más perceptibles y que nos ayuden a decir, estoy botando el aire con más presión, estoy botando el aire con menos presión, necesita eso, necesita lo otro, vibra, hay resonancia, sabemos que dentro del cuerpo existe una resonancia, no es solo unas cuerdas vocales que vibran y salen sonido, no, hay una proyección, por eso es que existen cantantes de ópera que consiguen cubrir hasta una orquesta, o sea, eso es algo fantástico, una persona solo cubriendo el sonido de una orquesta completa. Entonces, ese trabajo físico, al llevarlo al instrumento, es maravilloso porque ya lo hacemos, o sea, en la práctica tú dices, en esa pasión de estudiar todo el día, pero muchas veces dentro de lo mecánico, dentro de un trabajo técnico que me llevó a un resultado sin sentirlo dentro del cuerpo, falta esa conexión. Entonces, pues me parece importante. Algunos tuvieron la oportunidad, otros no, pero pues no estamos viejos nunca para hacer las cosas, ni muy joven para aprender, ni muy viejo para intentarlo. Entonces, si quieres empezarlo, empiézalo con mucho cuidado, pero no es simplemente cantar por decir, ay, tan bonito que canto, o tan feo que canto,
sino simplemente de sentir cada cosa, que tú te sientes a cantar y digas, ah, la nota se movió, es una tercera menor, es una tercera mayor, es una percepción tuya. Y sobre todo en el caso o sea, estoy hablando de músicos profesionales, no estoy hablando de músicos amadores, estoy hablando de músicos profesionales que ya saben la diferencia de lo que es afinado y desafinado, que puedan llevar eso, esa práctica musical que hacen también con su instrumento adentro de sí, que debería ser el primer paso, ¿no? Pero pues vamos a lo contrario, bueno, así nos educaron y creímos que era lo cierto, que no estoy cuestionando nada, porque muchos repitieron lo que aprendimos. Entonces, pues nada, vamos a eso, pero pues sí es importante. Recuerdo, no sé si muchos cornistas, participé de una de estas charlas que se hacen también con el Horby, hablando sobre el cuidado de la lengua, ¿no? De la lengua, no interrumpir la salida al aire, no dañar la emisión del sonido. Y el canto nos ayuda mucho a tener esa percepción de cómo trabajar la lengua, justamente porque en el canto se trabaja la emisión de vocales. Entonces, no sé si ustedes en algún momento tuvieron la oportunidad. Yo recuerdo un profesor, no sé quién, me decía, toque como si estuviera diciendo O, toque como si estuviera haciendo porque eso me daba una posición interna más clara para permitir que el aire saliera más fácilmente. Y el canto nos ayuda a eso, el hecho de que nosotros trabajemos vocales y consonantes nos ayuda a tener más claro la articulación facial, los articuladores internos y externos, y las vocales nos ayudan a dar esos espacios internos que son necesarios para el sonido. Muchas veces somos perfectos con respecto a la percepción, tenemos claro la respiración, tenemos clara la afinación, tenemos clara la técnica, los dedos, pero hay algo que está bloqueando la salida en la calidad de la emisión. Y muchas veces son cosas de que no permitimos internamente que se produzca el sonido. Pero pues eso es algo que yo estoy diciendo así, pero que lo puedo decir porque lo he sentido, porque lo he vivido, porque al cantar siento que me vibra, y dando clase he aprendido mucho más. Ahora, lo que les decía a ustedes de que tuve la oportunidad de hablar con un médico que hace esto, es porque tuve la oportunidad también, dentro de esos grandes milagros de la vida, de trabajar un coro con personas que tuvieron cáncer de garganta, perdieron totalmente su instrumento y ahora están laringectomizados, ¿cómo se llama? Aquellos que tienen el huequito aquí, que no tienen producción de voz natural, algunos con prótesis, otros con otros procesos, pero que por medio de procesos recuperatorios ellos hablan, ellos cantan, y nosotros estamos llevando el canto a un proceso que parecería así, no da cómo. Entonces son cosas de conciencia que me han ayudado a entender cómo mi cuerpo funciona. Y entonces, lógicamente, cuando cojo el corno, pues yo ya siento que me vibra todo por dentro, yo ya siento que el aire sale más fácil, yo ya sé cómo colocar mi lengua sin ser la ducha, pues la máxima de todo, no, pero por lo menos en lo que he vivido y en la curiosidad que he tenido, y el canto me ha ayudado a eso, a sentir mi cuerpo para tocar el instrumento y a solucionar algunos problemitas que aparecían por ahí. Buenísimo, Yuri, muchas gracias. Y antes de que sigan, tengo otra pregunta, porque hablas mucho de la sensación interior, pero también en el canto, sobre todo en la ópera, hay mucho de la expresión corporal que sería pues una sensación bastante más externa. Yo he visto algunas masterclass de, por ejemplo, Joyce Di Donato, en la que muchas veces está dándole la clase a alguna soprano y no llega al agudo y hace unos movimientos muy extraños que nosotros decimos, pero ¿por qué? O sea, como que mueve la mano así y de repente llega la nota aguda de ellas, pero ¿qué ha pasado? Entonces, esa expresión corporal a ellos les ayuda a funcionar, a manejar su instrumento muchísimo mejor. Todo eso, y lo has visto de pronto, si un día debes hablar y mira, eso no le sale, intente moverse o hacer esta cosa y le has visto que funciona, ¿es aplicable al corno o es algo más? Claro que funciona, no, claro que funciona, Daniel. Sí, definitivamente. Bueno, lo primero que yo iba a decir, algo que cuestioné, ya diciéndolo así abiertamente, algo que cuestioné siendo instrumentista y viendo los cantantes, es la actitud del cantante. O sea, tú estás en un conservatorio siendo cornista con tu corno así en las espaldas y tú ves que llega el cantante y es, ¿no? O sea, es una actitud, es un yo soy el artista y soy la estrella, que muchos de nosotros lo vimos mal. Yo también lo veía mal, pero después de que entré en este cuento me pareció fantástico, porque el hecho de trabajar con el cuerpo
el conocer mi cuerpo me hace sentirme, soy dueño de todo. Lógicamente, no creo en la arrogancia, ni mucho menos, pero esa actitud me parece fantástica y está muy relacionada a esa cuestión corporal, porque sí, los cantantes necesitan tener eso, necesitan tener toda esa expresión, y como yo te dije, el instrumento de la voz es algo que nosotros no vemos. Yo puedo fácilmente coger mi instrumento, tocar una escala, y si no me sale decir, es que este instrumento es malo, es que este instrumento es desafinado, es que no es un Alexander no sé qué cosa, entonces pues no me funciona, es que es pirata, es que es chino, es que, bueno, puedo culpar de mi forma mi instrumento y simplemente lo soluciono comprando uno mejor o llevándolo a un luthier que lo arregle. Ahora yo les pregunto, si algo no funciona dentro de ustedes, ¿a quién más se culpa? Pues a uno mismo. O sea, si no funciona, es usted el que no funciona, no puede culpar a nadie más, entonces hay que aprender a ver cómo funciona. Entonces muchas veces esos movimientos corporales lo que hacen es darnos conciencia de algo que no vemos. Por ejemplo, yo recuerdo estar participando de una clase de canto donde el maestro hizo toda la clase de canto con la persona así acurrucada en la posición más incómoda del mundo, pero porque él tenía que sentir su aire apoyado, ¿sí? Para sentir, o sea, todo eso es para sentir. Muchas veces yo he trabajado así en clases, cantar la nota y hacer esto, porque existe algo dentro del canto que se llama la resonancia y la voz de cabeza. Entonces, para tú visualizar, vamos a decirlo en la imaginación, un sonido que sube, que llega a la voz de cabeza, tienes que tener una ayuda visual, ¿sí? En tu instrumento, tú si mueves un dedo, ves que el cambio de nota, si metes una bomba, si abres la mano, si cierras porque estás viendo, o sea, son los mismos movimientos físicos, digámoslo así, en relación, pero es algo que ves, es algo que si metes la mano, que si sacas la mano, que si haces buche, que si... Entonces, ahí aparentemente estamos relacionando todo. En el canto necesitamos otras ayudas para que el cuerpo funcione. Por ejemplo, en el canto se habla mucho de, de tener las costillas abiertas, ¿no? De la respiración costodiafragmática. Entonces, ¿cómo yo hago para decir abra las costillas si no las estás viendo? Entonces, buscamos que el cuerpo nos ayude a ver la abertura. Entonces, esos movimientos ayudan bastante, Daniel, ayuda bastante. Y bueno, tú dices, pero es que yo estoy dando clase de corno y cómo le hago esto, y el muchacho que entonces tira el instrumento y hace esto. Sí, tira el instrumento, déjenlo a un lado, venga, cante, entienda cómo suena la melodía y trate de producir el sonido con la mejor emisión, trate de producir el sonido con la mejor respiración, trate de tener claros los intervalos, sepa cómo va a sonar para que el instrumento proyecte lo que usted ya sabe que tiene que hacer. Entonces, lógicamente, yo no me imagino uno tocando el instrumento y moviendo así. Hasta recuerdo que cuando yo estaba estudiando en el conservatorio, no sé si Diego lo recuerda, yo era de las cornistas así, valientes. Entonces, recuerdo que yo parecía ese muñeco de los puestos de gasolina, ¿no? Que se mueve así. Entonces, yo era las que tocaba. Y recuerdo una vez, Oscar Benavides me tuvo una hora parada así en una columna y me decía, no se mueva. Trate que la música salga de usted sin tanto movimiento porque está gastando energía desnecesariamente. Y sí, definitivamente yo me estaba pues matando, moviendo así, creyéndome la más expresiva del mundo y al mismo tiempo estaba gastando energía que la podía utilizar de otra forma. Pero también necesitamos tener un poco de sentir la música dentro de nosotros. Tampoco es quedarse así quieto y esperar, no, porque es que la música está dentro y la producción del aire está dentro de nosotros y la vibración sale de nosotros y el sonido sale de nosotros y todo pues sale de nosotros y lo hacemos en el instrumento. Entonces, pues, es importante esos movimientos sin exagerar, ¿no? Excelente, Yuri, muchísimas gracias. Genial esa respuesta. Tenemos una pregunta de Indira. ¿Creeme un muñeco de puesto de gasolina? Eso me va. No, pues Julie, primero quisiera pues agradecerte por acompañarnos y de verdad ha sido súper chévere escucharte y escuchar pues esta información súper valiosa pues tanto para los educadores como para nosotros mismos, obviamente en nuestra práctica y yendo un poco a eso, como nuestra práctica como instrumentistas, como cornistas, quisiera pedirte que nos regales, si es posible, algunos ejercicios que creas que podemos hacer nosotros en casa que sean útiles para nosotros como cornistas e incursionar un poco en el tema del canto.
Pues bueno, o sea, lo primero, wow, me pusieron todas las preguntas difíciles, Dios mío. Pues lo primero es eso, cantar. Cantar y conocer el cuerpo. Hablo con Indira como mujer. Nosotros tenemos un cambio de voz cuando existe este momento de la pubertad y todo eso, pero que no es muy notorio. En el caso del hombre es otro mundo, ¿no? Es otra cosa, es ¡ay! Después pues, los gallos y demás, y entonces aprender a conocer y respetar nuestro cuerpo. Yo creo que los primeros ejercicios es eso, o sea, es que es muy difícil Indira darte la respuesta porque estoy hablando con músicos profesionales, no estoy hablando con un músico cualquiera, estoy hablando con un músico que sabe lo que hace. Entonces, pero bueno, tenemos músicos empezando, tenemos personas aquí, pues mi familia, que no son músicos profesionales, pero pues sí, creo yo que el cantar, tomar la conciencia de tratar de llegar a la nota, es eso, o sea, tú tienes una canción simple de que estás trabajando con tus niños, no es el concierto, no es el Schumann, no, es una canción cualquiera que estás trabajando, cantarla, tratar de sentir, de visualizar para dónde va el movimiento, para dónde va la nota, lo más afinado posible, que tú te coloques en el desafío de, bueno, si yo toco una frase, recuerdo que cuando toqué el Franz Strauss, fuera aquella cosa, no pare, y no pare, y no pare, y no pare, o sea, yo tenía que darle destreza a esa frase y no pare, y respira, y muera, se va a hacer alguna cosa, pero comienza y acaba. Entonces, tomarte el desafío también de cantar una frase con una respiración, o sea, respire y va, tratando de que el primer sonido sea con la misma calidad que el último, no que terminamos así, ¿no? ¿Qué más podría decir yo? Pues los ejercicios de respiración, fortalecer mucho esa cuestión de la respiración. En el canto existen ejercicios que nosotros no hacemos, o sea, nosotros nos enseñan a respirar para tocar, pero va directamente relacionado a respiren, vibre el labio y toquen el instrumento. Pero nunca nos enseñan, o yo no sé, yo nunca tuve esa clase de aprender a controlar la salida del aire, que sí lo aprendemos en el canto. En el canto existen 3 formas de salida de aire, que es con S, aquí lo utilizan como con che, o sea, CSH, o con X, aquí, bueno, aquí también está muy relacionado a la forma de hablar del país. Entonces, primero con ese que sale un poco más de aire, y la última es con F, como si fuéramos a decir F, entonces, o sea, me gustaría simplemente que ustedes lo experimentaran, si lo quieren ir haciendo ahí, primero una salida con S, después una salida con sh y una salida con... ¿Cómo ustedes sienten que el diafragma, o sea, se siente que uno necesita más aire, el otro sale con más presión, el otro sale con menos presión, y regulando la salida del aire. Entonces, por ejemplo, en el canto hacemos mucho eso, mucho del desafío. Entonces, respire, haga una respiración profunda, bien diafragmática, y sale con eso por 20 segundos. Sale en 25, sale en 30. Entonces, el conseguir segurar en 30 segundos ese aire, controlar por 30 segundos ese aire es muy importante porque cuando tú cojas el instrumento sabes que desde la primera hasta la última nota va a estar controlada, pues. Pero es que necesito más presión, ¿no? Sabemos que más agudo, más presión del aire, entonces necesitamos más presión para que salga, para controlar el agudo, entonces no trabajo con ese, trabajo ya con F, porque el aire sale naturalmente, con mayor presión. Ese es un entrenamiento, pero como lo digo, estoy trabajando con músicos profesionales, entonces yo creo que ninguno de ustedes va a hacer un ejercicio y si escucha que se corta va a decir, está bien, no. O sea, escuchando que sea bien regular el aire para controlar y con desafíos, 10 tiempos, 15 tiempos, 20 tiempos, 25, 30, 50, no sé, quien se crea superhéroe, pues vamos a ver hasta dónde llega, pero controlando esa salida del aire, cantando melodías desde lo más sencillo hasta lo más difícil, con mucho cuidado, o sea, primero el aire, porque el aire es el motor de todo. Creo yo que para tocar el instrumento, para cantar, para todo, hasta para quien toca un instrumento de cuerda.
Yo no he visto ningún instrumentista de cuerda, simplemente, pues Diego lo dirá, ¿no? Franci, allá, yo creo que ella también respira, ella también necesita saber el sentido de la frase, y todo eso está dentro del cuerpo. Cantar con ese cuidado y cantar fortaleciendo algo que es muy problemático para los cornistas, vamos a decirlo así. Nosotros sufrimos con la cuestión de los armónicos. 16 notas que salen en una misma posición, pero que algunas de ellas son un poco desafinadas, ¿no? Por eso aparece la posición clave para hacer esa nota, sabiendo que esa misma nota sale en otras posiciones. Entonces, poder fortalecer con el canto los intervalos, cantar intervalos, una segunda, una tercera, cuarta, sí, intervalos con una misma base, y controlando el aire, controlando la presión, teniendo cuidado pues con que estoy cantando cierto, que el sonido es confortable. Lo confortable no es lo que es más fácil para mí, lo confortable es algo que yo lo siento, que está bonito y que la otra persona puede decir que está bonito. No estamos hablando de la voz más linda, ¿no? Porque existen voces que naturalmente son lindísimas y existen otras que no mucho, pero que por lo menos se escucha confortable, es agradable, está cantando afinado, existe frase, hay música, listo, sin ser la mejor voz del mundo. Entonces, no sé, es como ahí podríamos tener muchas cosas, porque pues, la técnica del canto tiene muchos ejercicios específicos de trabajo, pero pues pensaría yo que la cuestión de la respiración, cantar melodías teniendo ese cuidado con intervalos. Y existe algo en el canto que estuve justamente con la invitación que recibí de ustedes, que lo voy a agradecer toda la vida, porque me gusta compartir lo que he vivido de verdad. Y encontré este libro, no sé si Diego lo conoce. Fue una recopilación que yo hice para los niños en Cafán. Siempre me preocupé, la verdad, es algo que me causaba curiosidad, tocar tantos armónicos. Recuerdo que en el colegio tocaba el hierbolino, ¿no? Haciendo el ejercicio de armónicos y no saber cuáles eran las notas. O sea, me creaba una curiosidad. Entonces yo recuerdo mucho estar trabajando en Cafán eso, con las niñas. Canten las notas, canten en su mente, do, mi, do, si, o sea, que supieran que es un sostenido, que es un bemol, que cada nota, cuáles notas están tocando al hacer una serie armónica. Entonces, me preocupaba mucho con eso porque necesitamos pensar exactamente en lo que estamos haciendo. O sea, eso tiene que estar claro en la mente. Y dentro de ese trabajo estuve buscando, recuerdo hasta que fue Orlando que me ayudó a crear este libro, y en el comienzo del libro, estoy hablando 10 años atrás, aparecía algo que se llamaba el ejercicio de la sirena, que era esa vibración que hacemos con la boquilla. Ven. En el momento yo solamente creía que era una vibración, respira, vibra y pronto, pero después lo vi en el canto. En el canto, cuando tú coges un niño que no está acostumbrado a cantar, él no sabe cómo utilizar su voz porque él solamente une el canto a lo que habla. Lo que conozco es lo que yo hablo, mi sonido de la voz. No conozco el sonido que mi cuerpo puede producir. Entonces se utilizan mucho estos glisandos. Y justamente mirando el libro dije, oh, es lo mismo, es exactamente lo mismo que lo puedo hacer con el instrumento, lo puedo hacer con el canto. Y hasta dentro de la técnica de Will Sanders existen muchos ejercicios que los hace con Will Sanders. En ese fortalecimiento pues de eso. Entonces creería yo que eso, o sea, existen también, voy a cantar, no tengo la voz más bonita, no sé cómo cantar, nunca canté en mi vida, oh, qué horror. Buscar esa vocal que es tan natural, que es la vocal U. Cuando yo canto con U, o sea, ustedes lo pueden hacer, espero que lo estén haciendo. Cuando hacen U, el aire sale más natural, no hay obstrucción de lengua, por dentro está todo tranquilito, no es lo mismo cuando hago I, cuando hago E, cuando hago A. Entonces, puedo cantar mi música simple, mi cancioncita, estoy tratando de buscar afinaciones, estoy tratando de buscar, pero lo puedo hacer con Entonces, me ayuda a sentir ese me ayuda a sentir esa vibración interna, tanto que aquí comenzamos con los niños haciendo muchas melodías con lu, porque es muy natural, o sea, buscar esas cosas naturales. Por ejemplo, eso que les decía yo, es algo
que yo hago un ejercicio, pero que naturalmente me hace sentir el trabajo respiratorio y diafragmático, que no lo veo, yo no sé, y además que el diafragma es un músculo involuntario, ¿no? ¿Cómo yo voy a entrenar algo que no veo y que además es involuntario? Entonces esos ejercicios me lleva a eso. Pero pues, espero haber dado la respuesta, Indira, pero qué pregunta difícil. Gracias, muchas gracias, Julie. Ejercicios de técnica para tocar mejor con wow. No, estuvieron geniales, son cosas súper importantes. Bueno, no sé si alguno de nuestros invitados hoy quiera realizarle una pregunta a Julie. No veo alguna ahorita por el momento en el chat. Y bueno, yo creo que hemos tenido una charla realmente increíble, llena de tanta experiencia y de tantas cosas bonitas hacia la educación y la formación musical, Julie. Yo de verdad que me siento pues muy contento también de tenerte aquí en este espacio y de que hayas podido compartir con nosotros todas tus habilidades y tus experiencias. De verdad que a través del grupo Hornbeat quiero extenderte un agradecimiento enorme por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Wow, pues nada, yo soy la que les agradezco mucho de verdad poder abrir esos espacios de unión, que es lo más importante, ¿no? Yo creo que para muchos ha sido muy importante poder volver a abrazar virtualmente a algunas personas o simplemente conocer a algunas otras que en la vida soñaríamos que iríamos a conocer, porque la distancia, porque no tengo cómo pagar un pasaje, o sea, tener la oportunidad de conocer, por ejemplo, conocer a Will Sanders, conocer a Edward Brown, gracias a estos ambientes virtuales, es una cosa fantástica. Y pues mañana viene nada más y nada menos que Arturo Pantaleón. Tuve la oportunidad de conocerlo en el colegio, recuerdo que bababa enfrente de él, o sea, era un sueño ver que el señor, o sea, una cosa así fantástica. Y esta oportunidad virtual es maravillosa, o sea, yo soy la que tengo que agradecerles por dar esa oportunidad de compartir mi experiencia con mi familia, con mis amigos, porque yo creo eso. Considero que por más de que seamos inspiradores, no podemos perder el ser amigos. Y que hay algo que nos junta, hay algo que nos lleva a hacer lo que hacemos. Y pues Daniel lo dijo muy claro, apasionado totalmente, y sea dentro de la casa, sea en la calle, sea en la orquesta, llevamos nuestra música con todo el orgullo del mundo. Nos dijeron muchas veces, se va a morir de hambre. No me estoy muriendo de hambre, no soy la persona más triste del mundo, no tengo que estar enfrente de un computador, bueno, ahora sí, por cuestión de hacer música virtualmente, pero no tengo que estar enfrente de un computador para cumplir unas horas para ganar un salario. No. Vivo, sí, necesito de plata, claro, necesito de plata para vivir, pero vivo haciendo lo que más me gusta. Entonces, qué cosa maravillosa poder tener el espacio de compartir eso, y pues, sobre todo entre amigos, entre personas que entienden lo que uno habla, ¿no? Porque a veces nos sentimos como extraterrestres dentro de un mundo. Pero pues, como te decía, ¿no, Walter? Gracias a estos programas que han aparecido, gracias a estos fortalecimientos educacionales, nuestro mundo ya no está tan extraterrestre, se ha vuelto hasta más real. Los extraterrestres se están convirtiendo en otros. Nosotros creo que nos estamos volviendo los racionales de cuenta. Entonces, pues nada, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por permitirme, y pues espero, no sé, no tuvo muchas personas, pero pues espero que los que estén aquí puedan llevar este mensaje a muchos. Como te dije, muchas veces nos toca por necesidad, lo digo así claramente, por necesidad nos toca dar clase. Porque no hay orquestas, 1000 orquestas para 1000 músicos, no las hay, o sea, la realidad es esa. Que hay alumnos queriendo aprender, hay programas apareciendo, entonces me toca dar clase. O simplemente quiero tocar un instrumento mejor, entonces poder dejar ese mensaje de cuidado, de salud, porque lo más importante, ustedes lo saben como instrumentistas, lo más importante es tocar con beneficio de salud. Si yo estoy tocando un instrumento, no todos caminamos todo el día de esta forma, ¿no? O sea, no es una postura normal, pero desde que yo lo pueda llevar con salud a mi cuerpo y a mi mente,
con seguridad eso va a ser algo que no me va a hacer daño nunca, cantar nunca me va a hacer daño, nadie se murió cantando, nadie se murió respirando, no matamos ninguno, y entonces esa conciencia corporal la vamos a poder multiplicar. Entonces creo que pues ese es el mensaje que yo puedo dejar, de multipliquen, amen lo que hacen, multiplíquenlos de la mejor forma, con mucha conciencia, y si existe un método, si existe un libro, si existe un maestro inspirador que me pueda ayudar a fortalecer eso, pues ¿por qué no correr atrás de eso? Entonces no nos podemos creer nunca que porque soy el mejor instrumentista del mundo, el instrumento me suena a mí, creer que por eso ya es necesario y es suficiente para yo poder multiplicar, porque no todos los seres humanos, estamos trabajando con humanos y con cuerpos, y no todos reciben la información de la misma forma, ni todos sienten de la misma forma. Entonces yo necesito tener cuidado con eso, yo necesito tener cuidado que lo que funciona para mí puede ser que no funcione para lo otro. Pero pues, yo tengo la curiosidad de saber cómo él lo hace lógicamente, Will Sanders, Maestro Brown, ellos no están diciendo porque apareció una virgen y hágalo así, no, porque ellos han experimentado diversas cosas, porque han creado su método, porque han pasado por muchas experiencias gratificantes o no tan gratificantes, pero que los han llevado a una conciencia de lo que ellos son como músicos para poder, y teniendo la responsabilidad, ¿no? Si yo lo hago bien, voy a poder multiplicarlo bien. Entonces, que no sea simplemente dar clases porque es una necesidad, porque apareció la oportunidad de trabajo, es lo que me va a dar comida, entonces venga yo de clase a 50 pelados sin saber lo que estoy haciendo. O sea, eso me parece peligrosísimo. Y pues tenemos la oportunidad aquí de tener jóvenes. Miller sabe que lo quiero, lo amo con todo mi corazón, así veo todos los vídeos que él hace, me parece un talento, así un potencial grandísimo, y sé que aquí hay muchos pelados burros, no sé, que van a llevar el nombre del corno enfrente, en costas, y pues ojalá siempre tengan ese cuidado de que si van a dar clases, hacerlo de la mejor forma posible, con mucho cuidado hacia la persona y reconociendo potenciales. ¿Qué es el potencial de la persona? Yo quería no dejar pasar esta oportunidad, porque para mí el trabajo que hacía en Cafán fue fantástico y fue algo que me marcó para toda la vida. Recuerdo tener un grupo en un núcleo de niños y en otro núcleo de solo niños. En uno era solo niños y en el otro eran solo niños. Entonces yo podía trabajar lo que era el comportamiento de los niños y el comportamiento de las niñas. Eso me parece fantástico. Y recuerdo tener una niña que no era así, ¡guau! ¡Oh, qué facilidad como la niña toca corno! No, por diversas cosas, problemas sociales muy grandes, pero nos apareció un problema grande en Cafán y es que los instrumentos quebraban las cuerdas a cada 2 semanas. Caramba, eran instrumentos que llegaron lindos, brillaban por todos lados, pero que quebraban esas cuerdas de todas por un problema mecánico. Y entonces yo cambiaba las cuerdas, pero eran 2 lugares, va para aquí, va para allá, y la niña aprendió, y era una ducha para cambiar esas cuerdas, o sea, ella les enseñó a las otras, entonces yo decía, no tengo aquí en este momento, no estoy diciendo futuramente, en este momento no tengo la supercornista, pero tengo a alguien que se importa con lo que estamos haciendo, alguien que se preocupó por aprender y alguien que con seguridad va a ser mi mano derecha por siempre. Y así era, o sea, ella era la que cambiaba las cuerdas de todo ese reguero de instrumentos con una facilidad pero impresionante, o sea, ella cogía y le enseñaba a las otras, y yo decía, o sea, para mí es mucho más importante, no estoy diciendo, ¿no?, que podemos poner en una pirámide, pero pues para mí era muy importante tener esa niña con ese potencial tan grande que la que estaba tocando 1000 melodías y 1000 notas. Lógicamente, pues complementábamos a eso, entonces, pues nada, es como tener ese cuidado, y eso es lo que lleva a la real educación musical, la verdad, preocuparse con las personas que uno tiene enfrente. Entonces, pues nada, discúlpeme, Waltercito, yo tengo un talento para hablar muy grande. No, genial. De verdad que has nombrado cosas tan importantes, sobre todo esta última, y es la importancia de nosotros como profesionales y educadores en diferenciar y evidenciar las diferentes formas en que los alumnos o estudiantes perciben la educación, porque como tú misma lo dices, todos no aprendemos de la misma forma. E independientemente de que algunos vayan a un ritmo acelerado, otros vayan a un ritmo más pausado, su experiencia a través de lo que tú quieres transmitir siempre va a ser significativa y siempre va a ser
de retroalimentación. Tanto tú como ellos van a estar aprendiendo constantemente. Julie, muchísimas gracias. Estoy realmente muy contento de que hayas podido estar hoy con nosotros. Agradecerle de nuevo a todos por estar hoy de nuevo con nosotros. Mañana, por favor, no se olviden, vamos a tener a un gran cornista, un gran compositor, hablándonos de muchas cosas y haremos una dinámica bastante interesante. Entonces, bueno, sean todos cordialmente bienvenidos mañana para que estén también en otra de nuestras charlas de Hornbeat. Muchas gracias, Yuri. Yo no sé si hay alguna pregunta final o si ya quieren abrir la cámara, los familiares, saludarse, reencontrarse y todo esto que hay en este momento tan importante. El que está diciendo hola, mi hermanito, mi mamá. No sé, si quieren. No saben cuán importante es. He visto muchas lives de 1000 personas asistiendo. Ahorita no son 1000, pero pues son los que tienen que ser. Definitivamente tener a la familia y estar junto a ellos y tener a los amigos no tiene valor, o sea, es incalculable. Entonces, nada, muchas gracias a la oportunidad de, no sé quién es Alejandro Suárez, había otra con un cornito ahí súper bonita. Pues, María Rivas. Si alguien me dice quién es María Rivas. Paisana tuya, creo. Ay, paisana, súper. De Subachoque, de Alejandro es de Subachoque. Ay, súper Alejandro. O sea, pues nada, ojalá ahí este mensaje se pueda multiplicar y que nos podamos sentar en algún momento, o virtualmente o presencialmente, con un cafecito o con algo más candente, que nos podamos sentar pues, a charlar sobre lo que es hacer música y sobre disfrutar de lo que hacemos, que es lo más importante, con la familia, con los amigos. El resto, pues, vendrá. Entonces, pues nada, si alguien quiere decir alguna cosa, preguntas más. Nada más que agradecer mucho. Ha sido súper interesante, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, Danielito, Indira, así, Diego, Walter, todos. Si ustedes ahora sí, Franci paró de grabar. Me gustaría decir un par de cosas. ¿Me oye bien? Pero dime. ¿Sí me oye? Sí. Bueno, no, nada, yo de veras quería sumarme a las palabras que ha dicho Walter, Indirioso, todo como el mensaje, ¿no? Yo que te conozco desde chiquitos, porque estudié juntos en la secundaria, sé que siempre has sido muy pila, siempre has sido una mujer ejemplar, siempre una tremenda estudiante, una mujer muy curiosa, precisamente por el tema de la pedagogía. Yo quería preguntarte si recuerdas pues estas clases que nosotros tuvimos, ¿no? Con Evangelina, Berenice, y con María Teresa, hacia esta materia que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Teníamos que dictar clase, teníamos que ir como una... Pedagogía, como, sí, práctica pedagógica. Quería preguntarte si digamos que eso fue un detonante como para este camino, para continuar con este camino. Y lo otro que quería resaltar es que yo tuve la fortuna, y digo que tuve la fortuna de tomar tu empleo cuando te fuiste para Brasil. Y digo que tengo la fortuna porque fue muy sencillo para mí trabajar con los chicos, porque ya los chicos estaban súper bien formados. Entonces digamos que estructuralmente, en su máscara de embocadura y en cuestiones de cómo respirar y de cómo hacer lo que tú decías. Por eso digo que tuve la fortuna de tomar tu empleo. Y nada, gracias de veras gracias por acompañarnos. Siempre he sido genial, y sobre todo eso, que has dicho cosas claves como que nosotros como docentes debemos y estamos en la necesidad de seguir instruyéndonos, porque no podemos quedarnos en sople más. Bueno, ese sople más tiene muchas formas de... Aprende, pero ya, ustedes recordarán de dónde sale esa frase.
o como, exacto, apriete, o sea, es que sí, hay muchas cosas que debemos cambiar y hemos cambiado. Entonces quería preguntarte, bueno, uno, eso, si eso fue un detonante, lo de práctica pedagógica, y dos, en tu visita reciente acá a Colombia, tú hiciste un taller en Ibagué, ¿no? Quería preguntarte si has visto algún tipo de cambio frente a la pedagogía hacia los estudiantes. Bueno, te entiendo, sé lo que es hacer, tener un momento virtual con el instrumento en el fondo. Pues, Dieguito, definitivamente sí. Yo les deseo a ustedes pues, que en el camino de la música, no, yo creo que en el camino de todo, de la vida, siempre nos encontramos esos personajes inspiradores. Y sí, definitivamente, pues Evangelina, Berenice fueron inspiradoras en las prácticas, tenían muy claro lo que tenían que hacer con respecto a lo que era sentir la música dentro de nosotros. Y María Teresa definitivamente fue una persona que tuve la oportunidad de ver ahora cuando estuve en Colombia el año pasado. Sé que ella estaba organizando, está direccionando algunos programas allá con el conservatorio. Y ver a esta señora tan clara, tan pura, o sea, una persona definitivamente, que nos hablaba con tanto cariño, que nos regañaba, pero que al mismo tiempo tenía muy claro por qué nos regañaba y que nos mostraba cosas muy fuertes. Recuerdo haber visto con ella películas así impactantes. Recuerdo que vi con ella una vez, no conseguí verlas más, la película del muro de Pink Floyd. Para mí siempre fue muy fuerte ver esa revolución estudiantil, pero al mismo tiempo todo lo que el personaje de la película vivía y todo, o sea, me pareció súper fuerte. Yo tenía creo que 16 años, 15 años, pero que también me ayudaron a ver las cosas muy diferentes. Entonces sí, son detonadores, esos inspiradores detonan definitivamente, y qué bueno que nosotros podamos en algún momento con algún pequeño detalle ser recordados y dejar legado. Creo yo que muere el que nunca hizo nada por el otro. Ahí definitivamente muere. Los otros dejaron un legado. Y yo tengo la fortuna de haber tenido un acercamiento muy importante, de haber recibido la mano del maestro Ernesto estando aún vivo. Tuve la oportunidad de, aquí en Brasil, de tener así el cariño, el amor por un maestro, justamente en el canto coral, que se llama, el maestro se llamaba Giuseppe Pino. Justamente cuando estábamos así afianzando esa relación, tanto profesional como personal, y murió también. Entonces, pero pues creo que murieron dentro del, para no ir muy a lo filosófico, pero pues murieron dentro de este ámbito espiritual aquí, pero pues no murieron para lo que dejaron, para el legado que dejaron. Y pues sí, hay inspiradores que nos llevan y que estarán siempre presentes dentro de nosotros, y que podemos nosotros también ser inspiradores de otras cosas y de nuevas generaciones. Esa con respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta, que ya se me olvidó cuál era, ¿me la puedes repetir? Dieguito o Walter, ¿me puedes recordar cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta era... Fue un poco más hacia un poco más el lado Sí, pedagógico, que si habías visto en tu última visita un cambio. Dieguito, cuando yo estuve en Colombia el año pasado, la verdad fue un viaje no programado, pero fantástico, porque pues la salud de mi mamá lo necesitaba mi compañía en ese momento. Entonces viajé a Colombia exclusivamente a acompañar a mi mamá y a mi familia por ese momento que era importante. Viajé hasta así en Orlando, no estaba María Paula, fui Julia en Colombia. Tuve la oportunidad no de hacer un taller, Orlando se quedó aquí solo vacacionando, sí. Tuve la oportunidad de conocer el trabajo coral que se hace en el conservatorio, en el conservatorio Ibagué, ¿no? Lo que es la mina merengue. Y vi un desenvolvimiento, vi pelados felices haciendo lo que hacen. Tuve la oportunidad de hablar con el maestro Zambrano y ver a este señor tan comprometido con la música, con el papel musical en la educación, hablar con personas que mucho tiempo no hablaba, pero pues que están con el mismo pensamiento. Entonces, lo que yo digo, o sea, desde que existan 1, 2, 3 personas preocupadas con la educación, preocupadas con
el beneficio que la música y el arte da para la educación, que educación no significa poner a un niño a leer, a repetir lo que está en un libro, que educación no es poner a un niño enfrente de un tablero 3, 5 horas, sino educación es que por medio de eso que él ve en su tablero, él pueda formarse, que él pueda experimentar, que él pueda cuestionar, que él pueda aprender, que él pueda formarse, que él aprenda a soñar, va a ser muy diferenciado. Entonces, pues yo tuve la oportunidad solo de estar en Ibagué. En Bogotá fueron pocos días por cuestión de que estaba más acompañando a mi familia, acompañando a mi mamá. Pero pues nada, estoy muy contenta, Walter lo sabe, ahora estoy corriendo atrás de Walter casi que todos los días, corriendo atrás de Sandra, que está encargada de la práctica coral en la Filarmónica, me estoy convirtiendo en una fanática de la Filarmónica, porque pues para mí esto es importantísimo, que esas cosas pasen, que exista. Tuve la oportunidad de hablar con Pachito ayer, hablé con el maestro Libardo, entonces saber que aún puedo yo hablar con esas personas con tanto cariño, como mis grandes mentores, mis grandes pues inspiradores, pero al mismo tiempo como amigos, o sea, como que pensamos en lo mismo y bacano y se está construyendo algo mejor. Entonces pues nada, o sea, creo que vamos por buen camino. No me parece muy bacano comparar lo que vivimos, la sociedad que tenemos, a lo que se ve en otros países. Justamente en este momento estamos viendo algunos resultados sociales bastante incoherentes, ¿no? Hablamos aquí con Orlando que pasan unas cosas que nadie se imagina que van a pasar, que no pasan por la cabeza de nadie y pasan, no sabemos cómo, pero pasan. Entonces, pues no me parece bien comparar o cuestionar o criticar, pero pues sí creer que sea lo que sea que esté pasando, difícil o fácil, existen países con una organización mental diferente, existen países con una educación diferente, existen otros que no lo tienen. No estoy diciendo que sea mejor o peor, pero pues que por lo menos si en algo podemos hacer parte de un cambio, hay que hacerlo. No, yo creo muy difícil ir a cambiar algo que ya está estructurado. Hay pensamientos muy estructurados, hay pensamientos que ya están en algún caso retrógrados, pensaría yo, pero pues creo en el potencial de los jóvenes, creo en el potencial de los niños, y creo que si Julie de hoy no puede hacer mucho, el legado de atrás va a poder hacer mucho, como yo lo he venido haciendo por legado también del ejemplo de muchos maestros. Entonces, nada, pues siento que hay una evolución pedagógica muy grande. Veo como, así como me estoy volviendo fanática de la Filarmónica porque veo la organización, veo lo que están haciendo, me parece súper bonito, parece un ejemplo de justamente lo que estamos haciendo aquí, y pues espero que podamos hacer un diferencial grande con el trabajo que se hace. Claro que siempre vamos a necesitar mejorar, claro que siempre necesitamos ver un poco más al frente, necesitamos que esas personas visionarias no salgan nunca. Indira sé que hizo su palestra sobre emprendedorismo, sobre ir para el frente, y es su trabajo, su educación en este momento. Entonces eso es súper importante, porque en algunos momentos de la historia musical tocar el instrumento era suficiente para hacer las cosas, tocar bien. Ser el instrumentista, ser el solista era suficiente, pero pues la sociedad, los cambios nos han llevado a una necesidad diferente, donde nos hemos convertido, no todos queriendo, más nos hemos convertido en protagonistas de cambios. Entonces, pues ya que nos tocó convertirnos en protagonistas, vamos a hacerlo bien, porque si no tenemos hijos, yo ya tengo mi hija, pero si no tenemos hijos los vamos a tener, y sus hijos van a tener otros hijos, y hay que pensar en el futuro, porque ellos son los que van a sufrir o van a tener el beneficio de lo que nosotros podamos crear hoy, para pensar en ese futuro. Ya el pasado, pues ya el pasado ya no podemos hacer mucha cosa, pero lo que estamos construyendo hoy, evaluando el pasado y para un futuro, va a ser diferencial. Entonces, pues, sí, yo quisiera resaltar eso un poco de lo que estás hablando tú, Julie, también, cuando dices precisamente eso, ¿no? Que antes solamente ser instrumentista, muy buen instrumentista era suficiente.
Y ahora no, no solamente en el ámbito económico, sino porque también la realidad social exige otras cosas también de parte de nosotros, de los artistas, que es un involucramiento mayor, creo yo, en eso que tú mencionas precisamente, que es esos cambios de las realidades sociales. Y ahí hay mucho, mucho, mucho por hacer, ya sea desde el área educativa o desde el área de la gestión. O sea, hay muchas, muchas áreas que te permiten también hacer ese aporte también desde el arte, obviamente, pero yo diría mucho más concreto de lo que nosotros antes, los artistas antes creíamos, o algunos creíamos que era suficiente. Como que ahora es más evidente que no es suficiente tocar y entregar un poco de música, eh, porque hay unos cambios, como tú dices, también hay unas cosas mucho más estructurales que requieren también de una activación de pensamiento crítico, y para mí eso es, creo que el arte es ultra potente en ese aspecto, una herramienta muy potente precisamente para crear pensamiento crítico, para mover un poco, para desestabilizar lo que creemos que es la realidad, ¿no? Desestabilizar esas estructuras que creemos que son naturales, que son normales y que probablemente ya sea hora de que todos digamos, hey, esto requiere un cambio que los mismos pueblos, ¿no? Digan, esto requiere un cambio, y creo que ese es el valor más importante del arte en esta momento. Sí. Lo más curioso, Indira, es que ni siquiera somos nosotros que lo decimos. Son los que vienen ahí, que nos están diciendo y que nos están gritando, hay que cambiar. Sí, o sea, totalmente. Porque si fuéramos nosotros, pues, yo fui criado así y para mí funcionó y listo. Sí. Pero es que no somos nosotros, no somos nosotros lo suficiente, lo que tenemos suficiente yo tocar bien para que las cosas estén bien. Entonces viene algo y hay jóvenes gritando, hay cuestiones sociales gritándonos así enfrente, hay que hacer algo. Exigiendo, y a mí eso sí, y es importante, o sea, es importantísimo precisamente también eso, que estas generaciones estén exigiendo algo que probablemente las nuestras no se sintieron empoderadas para exigir. Estamos creando jóvenes revolucionarios. No es eso. Es que yo, como soy feminista, eso también. No. Por ahí Yo tampoco soy revolucionario, no es eso, no es revolución. Pues, no, yo sí creo que mi familia lo podrá decir que no es revolución, pero pues tampoco no me dejé convencer tan fácil de muchas cosas. Tanto así que fui cornista mujer por muchos años en el conservatorio y eran solo los hombres y decían Julie no puede, y yo decía sí puedo y yo iba en contra y un poco terca, pero bueno, conseguí muchas cosas a base de eso. Pero pues sí, definitivamente hay cosas que nos están abriendo los ojos, y por más duro que lo creamos, por más fuerte que suene, la naturaleza nos mandó a quedarnos en la casa. Totalmente. Nos mandó a pare, porque si ustedes no paran, vamos a acabar con todo. Sí, totalmente de acuerdo. Había algo que había que parar, había que mirar y lo estamos haciendo. Y pues todavía tiene que estar en revisión, porque también se evidencia como aún en estas circunstancias, aún cuando la economía ya está por el piso, siguen insistiendo en salvar a la economía por encima de salvar a las personas, ¿no? Los gobiernos siguen insistiendo en eso. Entonces, y evidentemente cuando empiezan a reactivarse, entonces por reactivar la economía, obviamente se juntan los contagios, en Europa ya está pasando, ¿cierto? Entonces es como un grito, como tú dices, un grito de la naturaleza que dice, hey, basta, tienen que parar con esto o se van a acabar ustedes mismos. Y bueno, pues, pero sí eso, bueno, agradecerte de nuevo, Julie. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartir pues todas tus experiencias, una dicha escucharte. Rico también sentir tu buen sentido del humor. Me he reído un mundo, así que bueno, nada, eso, muchas gracias. Pero pues el público no está permitido escuchar esas cosas. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos. Definitivamente nos toca llevar la vida con humor, porque pues, sentarnos a llorar está como difícil, ¿no?
Eso sí. Totalmente. Y háganos campito ahí en Brasil para ir a visitarlos. Claro que sí, aquí siempre las puertas están súper abiertas. Como les dije, pues tenemos la fortuna de estar en una ciudad que nos da oportunidades de muchas cosas. El programa no es un programa cerrado, de no pueden venir, no pueden hacer, no. El programa lo que nos ha mantenido es, muchas personas nos preguntan por qué Brasil y por qué no Colombia, por qué no está haciendo en Colombia, y es simplemente porque la oportunidad nos trajo aquí, nunca tuvimos que salir de Colombia por falta de trabajo, yo estaba hasta, ¿no? Diego se quedó con mi trabajo, me dice cajón, no mentiras. Yo estaba trabajando, o sea, había trabajo, pero pues fue una oportunidad de Diego, no se ríe, pero pues tuvimos la oportunidad de estar aquí, de estar en Brasil, y tuvimos la oportunidad de llegar a un lugar que nos abrió las puertas y nos abrió oportunidades a hacer, a experimentar, a crear. Eso es algo muy importante. Entonces, si ustedes quieren venir, aquí están de fiesta. Entonces, eso es pólvora porque hoy es la independencia, día importante, de Bahía, ¿no? Hoy es la independencia. Entonces, se me olvidó lo que estaba diciendo. No, pues, nada, pues, seguir enfrente. Se me olvidó lo que estaba diciendo. De Bahía. Bahía, que el programa nos dio esa oportunidad de crear, y pues lógicamente si ustedes vienen, aquí hay algo para hacer, siempre hay algo para hacer, siempre hay pelados curiosos a conocer, siempre hay experiencias por compartir, siempre hay trabajo por hacer. Por ejemplo, Walter nos decía, yo voy, véngase 2 semanas porque una semana va a trabajar como loco y la otra va a pasear. O sea, aquí hay cosas para hacer como berraco, y la ciudad también, por ser turística, da una oportunidad de múltiples paseos, múltiples lugares. Vivimos cerca de la playa, ay, qué pereza, no, se puede ir caminando y va y se da su bañito de mar y vuelve. Entonces, privilegiados, vivimos cerca de la playa. De por sí, bueno, Salvador está rodeado por mar, entonces por cualquier lugar donde uno vive tiene mar, tiene playa. Pero pues, nada, aquí súper abiertas las puertas para quien quiera venir. Y nada, pues como le digo, qué chévere pues estar entre amigos y con toda la confianza del mundo. Bueno, Julie, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, muchas gracias a todos. De verdad. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, nos veremos mañana, y bueno, manténganse conectados porque vienen invitados geniales. Muchas gracias a todos. Sí, Waltercito, lo último que quería decir era, si ustedes tienen de verdad curiosidad con esos ejercicios, así para fortalecer alguna cosa, búsquenme en privado y pues podemos claro que sí. No, podemos de verdad, porque es un tema largo, pero es un tema que no se fundamenta solo en Julie dice y ustedes hacen. No es eso, no es algo que está escrito en los libros, es algo que hay que hacerlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo y hay que ver qué funciona y qué no funciona, porque pues, no todos funcionamos igual ni todos vamos al mismo ritmo. Entonces, pues, de verdad, cualquier cosa que tengan curiosidad pueden buscarme, de verdad, súper a disposición, porque hay que hacerlo. Will me lo dijo, él me puso una misión y tengo que cumplirla. Claro que sí. Recuerdo. Claro ponga que a cantar sí, a gente, entonces creo que tengo que cumplir con la misión que el maestro me dejó. Muy bien. Súper, Julie. Pues seguramente vamos a estar contactándote. Yo quedo con muchísima curiosidad también. Me encantaría también tener más información al respecto. Así que seguramente te estaré fastidiando en algún momento. Dale, pueden fastidiar. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Yuri. Muchas gracias a todos, a mi hermanito, a mi mamá, a mi hermanita, a todos, Alejandro Suárez, Paula Castaño, Oscar Álvarez. Ay, Oscar, ¿eso es Kita? ¿Mo? Sí. ¿Sí? Ay, un besito. Chao, Andrés Paula. Forero, mi cuñadito. Felicidades a todos. Ahora las camas. ¡Nosa! Ay, tan lindo, Mo. Mo, felicidades por esa familia. Tienes una familia